Bueno, vamos a hablar de la película de moda, que yo tengo que decir que no tenía ninguna ganas de verla. De hecho, recordad que os dije, vamos a hacer un programa de esta película, que si no, no la veo, porque no me apetecía nada. Y la verdad es que... O sea, no tenía todas las papeletas para que no me gustara, estaba bastante hostil. De hecho, Jorge iba preguntándome, ¿pero la verdad que no te ha gustado? Y la verdad es que me ha encantado, tío, es un peliculón. Yo he flipado, no me lo esperaba para nada, con lo cual tiene mucho más mérito. Vamos a, primero, poquito a poco. ¿Qué os ha parecido? Primero tú, Jorge, que llevas un montón de tiempo sin venir. Yo creo que es la mejor película que han hecho del personaje nunca. Yo no, a ver, voy a matizar. Dark Knight me parece mejor película, pero Dark Knight, el peso principal es el Joker y la trama del Joker. El Batman de Dark Knight, el Batman de Nolan está muy bien, pero le faltan ciertas cosas todavía que en esta película o ciertos matices sí que aparecen. Entonces, a nivel de hablar del personaje, como película es la mejor que han hecho nunca. Vale, posible. A ver, Javi, ¿tú qué te ha parecido? ¿A mí? Sí. Bueno, yo no soy tan fan. Ya, Además, por eso vamos a os intentar tengo que mezclar. Por eso te doy ahora paso a ti, Javi. equilibrar, ¿no? Claro, por eso. A mí me parece que es una buena peli, hay que verla. Yo no sé si será la mejor de Batman, pero me parece que la película en la segunda parte decae bastante. Se te ha hecho larga a ti entonces, ¿no? Bueno, es que hay momentos en los que empieza a fallar, ¿no? Y tú, Jaime, que te he visto el vídeo que tenías en Revista Acción. Sí. Y vas un poco con cuidado porque dices, es como es los tiburones, Ya, a ver, pero no me ataquéis. Pero da igual. Ah, da igual, Te ¿verdad? acaban atizando. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. No, había división de opiniones. Unos se cagaban en mi padre y otros en mi madre. Vamos, Bien, bien. Pero... No, por lo general la gente maja y comprensiva. Lo que pasa es que pisar el terreno DC o Marvel supone un partido de alto riesgo, no, que está un partido de los 80 de estos en los que no había ni vigilancia ni separación en las gradas, Sí. ¿sabes? O sea, la gente se envalentona mucho. Yo, valoración muy corta. A mí me parece que lo más meritorio de esta película y lo que a mí me ha encantado es cómo ha podido crear algo nuevo, por lo menos visualmente y para cine, de algo que estaba ya trilladísimo y que había tocado y posiblemente ha tocado, porque yo ahí difiero un poco con Jorge, me parece que El Caballero Oscuro y luego hablaremos de esto, de comparar las películas entre ellas, porque Claro. también es un poquito injusto, ¿no? Pero bueno, al final estamos hablando de una franquicia y un personaje. Me parece que innovar en Batman y mostrar algo diferente era dificilísimo. Es decir, ya se había explotado por todos los sitios. Aquí lo logra. Nos consigue, además, con una dirección artística, que ya hablaremos de esto, ya hablaremos de las inspiraciones que ha tenido la película, clarísimas, pero ha sido... Es decir, yo he entrado al cine y lo último que me esperaba encontrar era directamente a Batman no me esperaba encontrar a Batman protagonizando Seven. Es decir, eso a mí ha sido lo que más Lo que más nos ha llamado la atención me a ha llamado la todos. atención. Me ha encantado ver desde el principio un ambiente de psicothriller de los 90, Sí, total. que es un poco la inspiración que tiene la película. Sí. Y luego, es verdad que, para mi gusto, y ya hablaremos de esto si queréis un poco, porque ya nos meteremos en la zona spoiler, es cierto que la película acaba dando menos de lo que promete en su tercio final. Y luego, si queréis, hablamos de esto. Es decir, me parece que si estás jugando a esta liga del psicothriller de los 90 y de los giros sorprendentes y de mantenerte, en fin, preguntándote todo el rato qué es lo que está tramando aquí, qué giro va a haber, el problema que yo le veo a la peli es que ese giro simplemente no se produce. Ojo, teniendo en cuenta que esto apunta a trilogía y teniendo en cuenta que es la primera película que se va a hacer de 3. Sí. Si es como presentación, a mí me parece muy prometedora y sí que es verdad que me deja con ganas de ver una segunda. Vamos a seguirlo por ahí, porque yo he estado investigando un poquito y resulta que ha hecho unas declaraciones Pattinson. Es que normalmente Jorge siempre está enterado de estas cosas más que fricadas, nosotros. sí. Que no quedaba muy claro si él quería seguir en la trilogía o por lo menos el director. Es decir, de alguna forma venía a decir que ha sido un proceso muy largo, que creo que han tardado 5 años en hacer la película, ha sido un palizón. Y como ha hecho unas declaraciones ahí un poco que no ha dejado la cosa muy clara si va a continuar él, ¿no? Luego al final hablamos, que es casi el mega spoiler, que lo vamos a dejar al final del programa, a ver si nos aguantamos, para la escena del Joker, ¿vale? Que es como lo más guay. ¿Qué coño pasa aquí? Estás de coña, ¿no? Estoy de coña. O sea, acabar... Lo pilláis, ¿no? O sea, ha hablado de spoiler y luego ha mencionado el Joker. Claro. Pero si lo vamos a hacer directamente. Es que Jaime sus vídeos va avisando poco a poco. Ok. Va haciendo un poquito spoiler hasta el final. ¿Qué ha pasado? ¿Se va a hacer una trilogía? A ver, yo espero que sí. Es decir, es el segundo estreno más taquillero, creo, de la pandemia. Sí. Con la de Spider-Man. Entonces, a ver, Warner
habitualmente Warner, las tendencias a cagarla que tienen son muy grandes. Con Zack Snyder Sí. le salió todo rana porque se lo quisieron quitar pensando que era mejor idea, luego los fans se le echaron encima y han acabado muy mal, muy mal, y ahora con esto han visto un filón de dinero de la hostia, la gente le ha flipado la película y evidentemente Warner pues va a decir, mira, te pago lo que quieras. Lo que pasa es que, claro, evidentemente el proceso ha sido largo, pero también porque han tenido el COVID de por medio, es decir, Sí. empezaron a grabar, tuvieron que parar con la pandemia, no sabían si la película se iba a terminar. Mientras que estaban grabando, Pattinson debió de dar problemas porque había movidas de que decían que el director se quejaba de que a veces llegaba al set un poco borrachillo. ¿Ah, sí? Sí, o pilló el COVID, por ejemplo. Pero luego Pattinson, y eso es una cosa que me llama la atención, es más friki de lo que parece, es muy friki. Y el tío se ha leído muchos cómics, el tío ha salido diciendo además que le gusta Final Fantasy, o sea, que es como un poco, no llega al nivel de Henry Cavill, pero, Sí. pero es friki, ¿sabes? Entonces, yo creo que él, por lo que ha contado, está contento con interpretar al personaje y le gusta la peli que ha hecho. Vale. Entonces, yo espero, vamos, a mí me encantaría, si ahora de repente Warner se le pinza la olla y no hacen otra peli de esto, bueno, no sé, yo creo que la gente lo va a demandar. Es que él está más en contacto con los fans y lo que suelen decir en estas películas. Entonces, a ver, demanda por parte de los fans de que hagan una trilogía hay ahora mismo muchísimo. Seguro, ¿verdad? Muchísimo. Otra cosa. Sobre todo después del estreno ¿No veis cierta división de opiniones, aparte de lo de mi padre y mi Sí, madre? pero es que yo no... Con la película Ya, que... porque yo no me meto tanto en el fango para en escucharles. no, pero te digo, No, por ejemplo, bueno, yo que sí. sé, en el trabajo. No, estoy absolutamente de acuerdo. Mismamente. Hay una... Hay, La es gente decir, está dividida absolutamente. yo creo que hay gente que dice que es un puto coñazo. Gente, en Yo teoría, la mayor parte de la gente en gente- teoría formada. Yo no estoy de acuerdo, o sea, no es lo que digo yo. Pero sí que encuentro, aparte de o reacciones muy entusiastas o reacciones muy adversas Sí. en torno a esta A ver, película. mira, principalmente- déjame meter una cuña y ya vamos por ahí a hablar de la película en sí. Cuando os comentaba que yo fui de alguna forma obligado, es que muchas veces no tenemos ganas de pelis de superhéroes, porque pelis de superhéroes un poco más o menos infantiles y coger de alguna forma, aunque es verdad que se había consagrado haciendo otras películas, al actor que está conocido por hacer el chavalín de Crepúsculo, un nuevo Batman, que eso encima es un reboot, porque no vuelven a contar la historia desde el principio, pues no me entusiasmaba absolutamente nada. Entonces, yo tenía todo en contra. Yo no sé si recordaba, tenía un traumita con la última película justo después que había visto por compromiso por el programa, que había sido Tenet, y yo cuando vi Tenet en el cine estuve a punto de arrancarme un brazo y empezarle a pegar a la gente con mi propio brazo, en los que estaban en la sala conmigo. O sea, realmente fue horroroso. Y, es decir, no tenía nada a favor de esta película. Y me ha encantado, es posible, lo digo yo ya, es posible que sea la mejor peli de Batman. Y fíjate a mí lo que me cuesta decir eso, que generacionalmente la mía es la de Michael Keaton. Pero no te sabría decir exactamente por una razón en sí. Es que me parece que dentro de, si la comparo con el resto de las películas, es la más compleja, la que tiene más matices. En realidad, y aquí se la voy a pasar un poco a Javi, que le veo ahí preparado, que los buenos no son tan buenos ni los malos no son tan malos. Es decir, es mucho más compleja que, con perdón, incluso que las películas de Nolan. Es decir, me parece que coge las pelis de Nolan y le da 3 vueltas más, ¿eh? Y con un actor que a lo mejor no tiene tanto tirón como Christian Bale, pero es que cumple muy bien. A mí me ha gustado mucho. ¿A ti qué te ha parecido, Javi? Que te veo A mí ahí me parece preparado. que sí es cierto, es una película mucho más retorcida que las de Nolan. Ahora, la complejidad política de las películas de Nolan no la tiene. Ya eso vaya por delante. Tenía algunos Y gestos además, un poco... y además sí. te voy a decir una cosa, lo más interesante de Batman, por lo menos en el cine, yo no entro en los cómics, es precisamente la complejidad política que le consiguió dar Nolan. Y sobre todo, las fracturas morales que presenta del personaje. Pero aquí también tiene, ¿no? Aquí las tiene, pero luego ya si queréis podemos Sí. verlas. Aquí me parece que hay varias cosas que me parecen bastante interesantes y que aporta y que no tiene Nolan. Por ejemplo, es la primera película de Batman, porque no hay ninguna, que el punto de vista es de Batman. No hay un narrador omnisciente. Desde el principio la voz en off es Batman. Y luego me parece bastante curioso cómo marca la personalidad del héroe desde el sonido, que es una cosa que parece muy interesante. Por ejemplo, al principio, cuando le llaman el Vengador o... Dice, soy venganza. Bueno, lo hemos visto en la versión Venganza, original. cuando lo dicen. I'm sí. vengeance, ¿verdad? Justo. Pues es muy curioso cómo lo marca el director. Lo marca con 2 motivos de sonido. Uno, espuelas. Unas espuelas. Las botas, cuando se acerca Batman, siempre oyes un sonido de espuelas, que a mí Sí. me recuerda al pistolero, ¿no? Sobre todo las pelis de Sergio Leone. Y luego la segunda parte, que bueno, o sea, lo segundo me parece muy interesante, es la marcha. El personaje es introducido, pero no con una sintonía, como puede suceder en el caso de Indiana Jones, sino con una marcha. Y la marcha te recuerda peligrosamente a Darth Vader, lo que es muy curioso,
Porque esa música Sí. generalmente estaba aplicada a un personaje que es malo del lado oscuro, ¿no? Ahora que, A ver, dale. menciona Javi. Por cierto, Javi, una cosilla, lo de, ya sabes. Que si os habéis traído cómics, ¿Qué pasa? enseñarlos No, a la que- cámara, que- hombre. no, lo de ¿Por qué, no seáis por qué me cutres. pasas esto? Lo de los golpes en la mesa, ¿no, Gonzalo? No, bueno, que no demos muchos golpes. No, Eso, pero no, más que otra pero cosa, que porque te- si os sí, fijáis que en la te- cámara, te- se vibran un poco, pero bueno. No, lo que estaba comentando de la música, que a mí me ha parecido muy llamativo, ya no solamente el hecho de que haya usado el Something in the Way de Nirvana. Digo, a ver cuánto va a tardar en decirlo. Hombre, joder. Eso ya lo he Es que dejado me- yo. Yo he me- fijado A ver, en que lo el- diga Jaime. Me parece un puntazo. Para empezar, porque coge la canción, a lo mejor líricamente no, pero melódicamente más minimalista y más depresiva y deprimente de Nirvana, con diferencia, insisto, no en las letras, porque las tiene muchísimo peores. Y además no solamente coge esa canción y suena un par de veces, sino que incluso la banda sonora, que ahora mismo no me acuerdo quién es el está compositor, No sé si decía. ese uno de estos Es un de... italiano, creo, o italoamericano, sea, es como sí. si es exacto, no me acuerdo ahora del nombre, pero lo convierte en un leitmotiv Sí. de la película. Y además yo consideraba que estaba desaparecido ya Nirvana para las nuevas generaciones como la parcultura pop. Yo, Lo ha Y ha reventado sido- ahora. Y lo ha ha sido reventado. increíble, ¿verdad? No me lo Pero, esperaba una para cosa, nada. Tú hablas con millennials y saben de sobra, Nirvana sí que ha trascendido. Sí, O sea, vamos a ver, si estás escuchando a Taburete, no. bien. ¿Sabes? O a Rosalía, Pero entonces no es el mismo público. Alguien que... O sea, te sueles encontrar camisetitas en Vale. gente joven de Nirvana y eso también es verdad. Porque vamos a ir por partes sin guión, de las complejidades. Un par de guiñitos un poco fáciles. Mira, no todo es perfecto en la peli, aunque, lo repito, para mí es la mejor peli de Batman. Por ejemplo, cuando ponen a una alcaldesa y es una mujer muy joven, negra, que es un poco, de alguna forma es como un guiño políticamente un poco gratuito. Es decir, ves como que se va congraciando con algunas cosas. Y estabais hablando de algunas cosas más, ¿verdad? ¿Eh? Es Candace Owens. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Ah, no sabía yo. En Estados Unidos hay un movimiento en la derecha americana que se llama Turning Point. ¿Y es ella? Que no es ella, pero es literalmente ella. O sea, es como hay un movimiento americano en la derecha que se llama Turning Point, que es de gente negra, habitualmente demócrata, que ahora se va a hacer republicana, o sea, que se quiere hacer republicana. ¿Y tú crees que es un guiño a ese...? Es ella. O sea, es una piba que se llama Candace Owens, que es Sí, no, sí una sé quién es. republicana negra. Y además en la peli la tía sale diciendo cosas de derechas, en plan de la criminalidad está súper alta, hay corrupción. Pues es posible, no lo había visto yo ahí, ¿eh? No lo había visto yo. Igual que, por ejemplo, en Spearman, el Jonah JJ Jameson es Alex Jones. Sí. Pero Oye, pero clarísimamente, ¿no os ¿no? parece que que es más sutil que otras pelis de Batman? Es decir, que los personajes son más complejos Sí, sí, sí. en todos. Porque de alguna forma, lo primero que nos ven, no vamos a destriparla, porque tampoco tengo las notas y no me lo sé de memoria. Pero porque yo solo la he visto una vez. ¿Tú cuántas veces la has visto? Dos. Ya sabemos las pelis también cuando las has visto dos veces. Sí, sí, las has visto dos veces, Jorge. Recordar que al principio vemos a un alcalde que es corrupto pero no es corrupto. ¿Quieres pero... que contemos No, la- no. Desde el principio. Te estoy diciendo que ya al principio de la película ya te empiezan a poner ambigüedades morales desde el principio. Es decir, no queda nada claro quiénes son los buenos, los A malos. ver, y- el malo, de no ser porque al final quiere inundar la ciudad, realmente lo que está haciendo es hacer un tiranicidio a personajes públicos corruptos. Sí, es una especie de Anonymous, ¿no? El alcalde Sí, corrupto, parecidito. el fiscal del distrito corrupto Sí. y ¿quién más? El jefe de policía corrupto y todos ellos a sueldo del mafioso. A ver, pero vamos Son muertos que en realidad nadie va a echar de menos, ¿no? Claro. Sí. Y en este caso en concreto es verdad que se ha comparado, y ahora hablaremos de esto, ¿no? Porque además hay homenajes, guiños, plagios, como lo queráis llamar, evidentes. Se compara mucho con el psicothriller. Seven es una inspiración Sí, clara. Seven está toda la El cine película de David encima. Fincher es toda la película, no solamente el tráiler, que cuando ya salió el tráiler se dijo, joder, parece Seven. Y luego, Sí. efectivamente va a ser Fue Seven. Seven. O sea, en este caso no se engañó a nadie. Pero Blade Runner también, por la atmósfera. Pero es cierto que Muchas más cosas. esta película micro. sí que te demuestra una cosa. En esto sí que mejora a Nolan, y ahí no lo discuto. Y es en el retrato de una Gotham infernal y verdaderamente una cloaca. Es decir, la ciudad como auténtico Sí. nido de corrupción. En las películas de Nolan es verdad que era algo más una urbe, ¿no? Un Nueva York cualquiera un poco. O sea, no destacaba por los diseños. Y aquí hay un comienzo de película en el que no se ha citado tanto el tema, pero que empieza con una voz en off del personaje de Bruce Wayne, cuando está, bueno, haciendo de vigilante, ¿no? Como dicen los americanos, y viendo a ver a quién le puede pillar delinquiendo, en el que dice unas frases muy similares a las de Travis Bickle en Taxi Driver. Él no lo dice así, pero dice como que
Estas frases del tipo de que espera que una lluvia se lleve toda la mugre que asola a la sociedad. Es decir, estamos viendo, desde mi punto de vista... Sí. Pero, un Rorschach. pero de un... O sea, de un... Sí, pero no, no tan sanguinario y tal, pero es verdad que es el Batman más psicótico que yo recuerdo. Yo en los primeros minutos Sí. estaba deslumbrado. Además- Digo, ¿a quién estoy viendo aquí? Este tío es un enfermo. ¿Tú te acuerdas? Eso nos salió en el programa El Joker, que nos hablaban del padre de Bruce Wayne. Bruce Wayne. Eso tiene una nota aparte. Claro, y aquí nos sacan porquería del padre Yo creo de... que es un reflejo del Joker. Yo creo ¿Verdad? eso. Pero yo quería decir una cosa, un apunte. Yo creo que la Vale, yo te lo paso a película ti. es bastante interesante, porque hay 3 personajes cruciales, que es Catwoman, Sí. Batman y Enigma. Los 3 son huérfanos y los 3 son 3 vengadores. ¿Qué es lo que les diferencia? Su manera de afrontar la justicia. Y yo creo que hay un momento muy claro en el que se separa Batman de los otros 2, que es cuando él decide ayudar a la gente que está pasándolo mal. Al final de todo, dices. Enigma lo único que quiere es venganza, Sí. ¿vale? Y Catwoman lo único que quiere es venganza. El único que en un momento dado se da cuenta de que puede ayudar es Batman. Y de ahí hay una escena que es bastante principal, que Jaime y yo lo comentamos, que es cuando sale Batman con una antorcha, que es la libertad Sí. guiando al pueblo. O sea, Está toda la que no libertad. vaya, claro. Estamos Es- hablando del final. del Sí. final, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, ahí yo creo que es donde ya, digamos que Batman deja de ser aquel personaje al que toda la ciudad mira con reticencia para convertirse en un personaje que puede ser una referencia. Ujú. Sí que es verdad que hay un cambio. A ver, que si le iba a pasar a Jorge. Jorge, ¿qué Perdón. tenías tú ahí? No, es que yo es más largo, entonces... Sin más largo. Nada, Mira, bueno, además me Javi vas a cortar Javi lo ha y clavado. paso. O sea, Sí, ¿verdad? ¿Qué os parece la estética? Porque al principio yo recuerdo, hicimos un programa, Jorge, tú y yo, hace un huevo de tiempo, cuando se empezó a hablar ya que Pattinson iba a ser el próximo Batman, no sé si te acuerdas, algún enlace por ahí. Sí. En el que tú nos comentabas, habíamos visto alguna foto solo de la estética. Y decíamos, jo, parece que van a cambiar todo el juego, porque la estética es totalmente distinto. Parece que es un Batman, entre comillas, más cutre, más casero todo. Que el traje es más de... Lo comparabas con Daredevil, ¿verdad? A ver, la serie tiene, o sea, la peli tiene una influencia muy grande estética de lo que han hecho con Daredevil en Marvel. Gotham City es la mejor representación que hay porque la de Tim Burton... El Tim Burton molaba mucho. Sí, la de Tim Burton se pasa de irreal, ¿vale? Sí. Que el diseñador de Tim Burton, que era Anton Furst, era un auténtico genio, pero se pasa de irreal. Y la de Nolan es que Nolan solo se centró un poquito en Gotham en la peli de Batman Begins, haciendo el monorail ese y poco más, pero luego es Nueva York, ¿no? En ningún momento, porque Nolan lo quería hacer todo tan realista que ya ni siquiera se planteó cómo sería realísticamente un tugurio como Gotham, ¿no? Sí. Entonces, a nivel de estética, la ciudad es un 10, es decir, aunque también estaba muy bien conseguida, aunque más el skyline en las de Zack Snyder, el skyline que sale es Sí. bastante guay también, pero esta a nivel de las calles es un tugurio, o sea, tú puedes casi oler las alcantarillas echando vaho, el humo iluminado por un neón morado, o sea, es un tugurio auténtico. Y luego tiene una estética también que tiene referencias muy claras a Blade Runner, por ejemplo, el coche, cuando él está llamando por teléfono porque va a explotar la bomba que le han mandado a él, pero Sí. que explota a Alfred, si os fijáis, la pantalla del coche por dentro es ultra retro. Es como una pantallita con unos botones naranjas. Sí. Y eso es puro. Es como el coche de Blade Runner por dentro. Es como súper futurista retro. O luego, por ejemplo, una cosa que es muy futurista retro también es. Tiene unas lentillas en los ojos que graban todo. Ah, sí. Pero los ordenadores en los que lo ve es ultra retro. Es como con una especie de Es- imagen en rojo. Tono sepia, sí, es una cosa muy es- rara. Eso a mí me encanta. Eso, es Eso Blade sale en Runner James Bond. totalmente. El James Bond. Además, de hecho, Sí. yo decía que la película parecía que estaba ambientada en un punto indeterminado entre mediados finales de los 90 y el año 2010. Sí, Yo no me iba más allá. Alguien me ha dejado escrito por ahí que si es el año 2004. Alguien me lo ha dejado escrito. Es apurar mucho eso. No, pero que 2004. O sea, yo no lo sé. Yo Que a lo, eso- que a lo mejor aparece en el tratamiento de guión. Sí. Eso pasaba con Alien, por ejemplo, que no estaba creo el año en que- ningún sitio y decían que era el año 2122. A Claro. lo mejor, o sea, no lo sé. Yo creo que está buscado es profeso. Sí, no, como o sea, a dice ver, Jorge. esos son referencias claras del diseño de producción hacia Blade Runner, por ejemplo. Exacto. Oye, Hay alguna cosa en la hay- que fallan, por ejemplo, porque, o sea, una cosa que yo dije, uy, aquí están chirriando un poco, es el hecho de que, a ver, yo entiendo que es una superproducción y tienen también que ahorrar costes, pero han utilizado la misma calle muchas veces. Es decir, por ejemplo... Como en Sons of Anarchy, ¿no? No, o sea, la puerta del club Sí.
es donde vive enfrente el enigma, es donde van en el club, luego cuando Catwoman entra al club, él está en una casa también grabando, que está como... Es como... Está pilla todo a mano. Claro, Sí, claro. me refiero que es Eso como... mismo Barrio mismo Sésamo, decorado. al Sí, final. pero que se nota un pelín, ¿sabes? Eso hay un... Por yo ahí ponerle en alguna el cine pega. dije, joder, pero también es verdad que son 3 horas, ¿eh? Oye, Oye, ¿qué me decís? Ay, perdona. A ver, y Pattinson como Batman, vamos al Yo, personaje en perdón, sí. Dale, ¿te puedo dale. interrumpir? Sí, hay sí, dos dale. cosas que, Yo que iba a sí. interrumpir también y no he continuado. le he Pero es que dejado hablar. él interrumpe menos. Vamos a dejar interrumpir un sigue, poquito a sigue. Javi. No, yo era por un matiz que había dicho. Yo A iba ver, a dale. romper un poco una lanza por Nolan. No porque quiera defender a Hay que Nolan. tener No puedes defender cada a vez que Nolan. digamos eso, tenemos que romper Una lanza. No, no tenemos rompáis una nada. lanza. Pero a mí me parece que, claro, las películas de Nolan tienen una ventaja y tienen una desventaja. La desventaja es que yo creo que quería hacer que Batman estuviera muy pegado a los problemas en los actuales nuestros y sus películas tocan esos temas. Entonces, ¿qué ocurre? Que hace que prescinda absolutamente del decorado, que es lo que hace que, bueno, ¿para qué? Porque Gotham somos nosotros, es hoy en día y tal. Sí. Y ya está. Estoy Y de acuerdo prescinde. y no, ¿eh? Espera un segundo. Y luego lo otro de Gotham está Sí. bien representado, evidentemente el Gotham de Batman es exactamente como nos podíamos imaginar y tenemos todos en el inconsciente, ¿no? O sea, metidos atrás Pero de los siempre cómics. lo que comentaba Jorge había sido como más caricaturizado. Aquí vemos raves, vemos mafiosos, vemos la paz, Pero vemos lo que yo no la sé- corrupción mucho más clara. Es mucho más, O sea, mucho más puedo- terrenal la película. Yo, por ejemplo, yo ahí discrepo con lo que has dicho, porque Nolan... ¿Javi o Nolan yo? es- Él. no, él. Vale. A ver, Nolan es mi director Yo no. favorito, ¿vale? Y yo, de hecho, no quiero comparar... Sí, cuidado, cuidado. Es súper fan de Nolan, cuidado. pero De hecho, Nolan- tuvimos un De hecho, programa le de gusta tela. Tenet, Sí. o sea, que- Le gusta Tenet. O sea, lo que yo veo que hace Nolan es hacer películas en base a temáticas. Es decir, Batman Begins es el miedo, El Caballero Oscuro es el caos, el Dark Knight Rises es el dolor. En todas tiene un subtexto. Todas tienen un subtexto. Esta película yo la veo más cercana a los temas actuales que las de Nolan en el sentido de la corrupción. La corrupción que aparece en esta película no aparece en las pelis de Nolan tan fiel reflejo. Aparte que te la explican La un poco el peli porqué. de- De De hecho, hecho, la aquí de Tom recoge Hardy. varios temas de claro, corrupción de hecho Nolan. hasta el padre de Bruce Wayne, que por cierto quería hablar un poco de Bruce Wayne, que está, que Una está cosa- ausente en esta película. Es decir, hay un momento, no sé si lo he quiero hablar escuchado en de algún eso. sitio o se lo dice Enigma a Batman. Dice que al final que Bruce Wayne es la máscara y que en realidad quien tú eres Batman, en realidad, porque a Bruce Wayne casi no le vemos. Es la película en la que menos aparece Aparece Bruce Bruce Wayne como tal. Sí. Es una especie de Kurt Cobain, ¿eh? Es un tío Sí. muy atormentado. Yo puedo Solo le hablar- vemos en la catedral, A ¿no? ver, yo tengo una teoría sobre eso. Es decir, A ver. para empezar, lo que hay que decir es que la película ya de por sí tiene una cosa gloriosa que ninguna otra película ha hecho nunca antes. Y es que presenta muy bien la dualidad que tiene Batman entre monstruo de las sombras y detective. Es decir, en todas las películas anteriores, empezando por las de Michael Keaton, que lo representan de forma espectacular, te lo muestran como un monstruo de las sombras siempre, pero nunca había habido una película en la que se le mostrase como lo que él realmente se dice que es un detective. Y aún así, Sí, es verdad. y aún así, la parte de... Y aún así, la- Detective Comics. Sí. DC. Y aún así, la parte de Monstruo de las Sombras te la representan en muy pocos minutos de una forma magistral, no mostrándotelo a él, sino mostrando el efecto que él tiene en la gente. Y es cuando ven la señal, como esos criminales, el que entra a la tienda a robar, Sí. o los que están pintando con graffiti, como de repente miran hacia las sombras y se acojonan porque dicen, hostia, que puede estar aquí. Y además ahí él te está hablando en voz en off diciendo, creen que estoy en las sombras, pero no se dan cuenta de que yo soy la sombra. Es la forma de multiplicarse para estar en todas las partes de la ciudad, ¿verdad? Exactamente. Claro, y lo recalca con una palabra, la palabra miedo. Claro. Sí. Y eso es lo que justamente Exactamente. marca la diferencia de Batman del principio de la película al final. Al final ya no da miedo, Hay- es esperanza. Estará más visto, es verdad, sí. Es la gente que se acoge. Entonces, ahí. Hay, pero que me gustan las intervenciones breves, como ya sabes. Sí, sí. No, que hay, sí. hay quien, Estoy con la granada hay quien aquí. ve yo con el Oscar, tío, o sea, cuidado. Hay quien ve este Batman, no lo he visto yo así, pero que a lo mejor pensando dices, joder, parece que es así. De algún modo está homenajeando a todos los Batman, que ha habido un poco diferentes. A George Clooney también. Desde el detective, a los Batman que han Yo no triunfado. estoy de a acuerdo. los Buenos, fracasos. vale. Yo no estoy de acuerdo con eso. Vale, vale, El espera, que te déjale. encuentras el Batman... Joder, pero se había hecho algo parecido antes, pero bueno. Pero déjale. El Batman detective... Batman empezó Sí, como un pero no me detective, refiero- como un no me remedio refiero detective. que esté manejando a todos los Tendrías Batman de también las al películas. Batman más vengativo, vamos Sí, a decir, espera. de Tim Burton. O sea, ese hombre que solamente busca vengarse y que solamente odia a los criminales. Es verdad que en su caso cambiando la historia. Tendrías ese Batman también, un poco ya al final de la película, que es al que aspira Christian Bale. Porque si os acordáis del Caballero Oscuro y su continuación, Sí. en realidad la intención de Christian Bale es: yo estoy aquí de vengador de paso. O sea, yo lo que quiero es inspirar
a la gente. Y retirarme. Es decir, vemos varias... Sí, eso me parece muy interesante. Vemos varias facetas, incluso psicológicas, en un mismo personaje de Batman a lo largo de una película, que es verdad que se toma su tiempo para hacer lo que son 3 horas. Pero es decir, no... vemos al personaje en diferentes etapas. Sí. Eso es verdad. Y de algún modo, en algunas, a veces ves reconocidos, no te digo que sean tal cual, pero ciertos destellos de los Batmans anteriores. No George Clooney, no Val Kilmer, sino solamente los Batman buenos. A ver, Lo sí, bueno. pero no porque el director haya querido homenajear a esos Batmans, sino porque esos Batmans, de forma imparcial, tratan de calcar al personaje de los cómics y el director lo que ha hecho aquí ha sido homenajear a los cómics. Quizás este es el Es decir, momento este de tío- mencionar dos precedentes. Pero más que ese cómics... Que viene documentado, Qué Jaime. bien traído. Pero No, más no, que no, esos perdona, dos, Jorge, sí. más que esos dos cómics, yo en esta película yo veo principalmente No los dos... O sea, obras principales que yo veo en esta película que han tenido una influencia brutalísima. Primero, Tierra 2. ¿Vale? Tierra 2 es un cómic alternativo de Batman. en Es el de esto que- ya de un poco de multiversos, de otros... No, o sea, no- es una historia aparte de un multiverso, pero es una historia en la que ellos te vienen a contar una... En Tierra 2 lo que te cuentan es que la madre de Batman es una Arkham, que son los del manicomio, y que la madre de Batman estaba loca. Entonces, eso en los cómics habituales... Eso no suena... Eso en los cómics habituales no es así, Sí. pero en el de Tierra 2 concretamente sí. Entonces, Tierra 2 tiene una influencia muy grande en la película. De hecho, por ejemplo, en Tierra 2 él no tiene una Batcueva como tal, sino que es una estación de tren, como en la película. En Tierra 2, en el cómic principal, en el primero el malo es el Pingüino y en el segundo el malo es el Enigma. Por ejemplo, en el tercero el malo es el Joker. Entonces, Tierra 2 es el principal que yo he visto. Pero luego, otro cómic que es el que principalmente han usado más que los de Frank Miller, y que además que este también lo utilizó Nolan, y lo mencionó Nolan explícitamente, y lo ha mencionado este tío explícitamente, es el Largo Halloween. El Largo Halloween Largo es Halloween, un cómic de un guionista que se llama Jeff Loeb, que ahora mismo está trabajando para Marvel. De hecho, acaban de sacar una serie en Disney Plus que es de un mono ninja, no sé si la habéis visto. hay Mono dibujos ninja, animados. ¿no? Y No sé, pero eso hay que verlo ya. Hay que verlo ya. Tenéis que verla. La producción es de Jeff Loeb y, por ejemplo, Daredevil, Jessica Jones, Puño de Hierro, Luke Cage, todas son dirigidas por Jeff Loeb. Y el tema es que Jeff Loeb le dio clase al director de la peli de Batman. O sea, el director de la peli de Batman, cuando estaba tomando clases de cine, Sí. la clase de guión se la dio Jeff Loeb. Entonces, hay muchísimas referencias a Largo Halloween en la película y luego referencias estéticas que veo que lo tienes preparado ahí, por ejemplo. Hay algunas más a Frank Miller, pues lo que tienes ahí de Catwoman. ¿Quieres y- enseñar algo ahí, Jaime? Sí, lo que pasa es que no sé si lo... Acércase, las acércase. cámaras. Ahí sí se ve. No, simplemente, vamos a ver. En realidad, argumentalmente, Sí. los cómics que ha dicho Jorge son de verdad los que Qué nivel de friquismo. Estoy los que se han impresionado, Jorge, cimentado de en la verdad. película. Bien, Pero bien. es cierto Sí, sí. que al final, Joder. desde Tim Burton, pasando por Nolan y hasta Matt Reeves, quizá, es decir, no tendríamos esos Batman si no hubiera sido por las Sí, readaptaciones eso está claro. o las resurrecciones que le dio Frank Miller en el guión, ¿no? Con dibujantes como David Mazzucchelli. Y concretamente me ha llamado la atención el tema de Catwoman, que luego si Sí, queréis es que, hablamos es de que la- ahora de quería Selina. empezar a analizar los Pues, distintos no, personajes. no sé Ahí se ve tanto, bastante tío. bien. Trae para acá. ¿Sí? Sí, hombre, sí. Mira. Sobre todo la viñeta de la página par. Uy, yo no sé si Abajo. eso se puede hacer ya, ¿eh? Eso nos desmonetizan el no la- vídeo. y Sí, si no la quizá gente tengas ve- problemas de copyright. Sí, por eso. Una cosa, sí, hombre. ¿Cómo bueno. está el patio? ¿Tú recuerdas nuestro programa de canciones malditas? Desmonetizado por tocar también tú y yo los temas. Joder, pero eso me parece una vergüenza. Pero casi es un Y- halago y si también, cambias- Jaime. Es que si tocamos cam- muy bien si también. cambias tío. dos notas, ya no. ¿no? Ya no, exactamente. ¿Tenías aquí guardado o seguimos? Porque te veo No, ahí. sigue. Seguimos. Vamos a hablar un poco de los personajes. Ya hemos hablado del Batman. A mí es una interpretación bastante sutil de Bueno, sí, Pattinson. lo A ver, que- dime. De lo que decíais. A ver, es verdad que Bruce Wayne, Bruce Wayne como careta de Batman. multimillonario filántropo, no aparece en esta película, pero yo creo que no aparece porque todavía él no está en esa fase, pero va a aparecer. Y una pista es cuando, por ejemplo, está en el ayuntamiento en el funeral, que le llega la chica y le dice, tú no haces nada por la ciudad. Dice que no da ni un chavo. Claro, entonces, yo creo que en esta película es como todavía... Que es no- como Kiko Rivera, tío. Es un. No sé. Yo creo que en esta película todavía te lo ponen como un emo raro que Es no un sale famoso. de su casa. Es un famoso. Porque ¿verdad? está como súper aislado y además te lo ponen como... es muy oscuro, es decir, sobre todo eso se ve al principio cuando la voz en off que va diciendo 2 años con sus noches, me han convertido en un animal nocturno, Sí. que van dando... Además que eso es una cosa también que me encantó porque a veces en los cómics él
no siempre va disfrazado de Batman, sino que se viste de vagabundo y durante el día va fichando a Es la que hemos peña. terminado con esa época de las tribus urbanas, pero es un poco emo, gótico, sí. grunge, ¿verdad? Sí, no, a ver, hemos Bueno, gótico inspiración. grunge. Es que es Por es cierto, Kurt me Cobain. alegro de que- A mí me alegro una de de las que- cosas que me... Sí. No, que acabo, llevas Javi, un solamente rato. un segundo, ahora dejo hablar al compañero Ors. Y no, que una de las cosas que me alegra también de la película es de que por fin, a ver si ya empieza el revival de los 90, más que nada para acabar con el de los 80. Sí. Porque llevamos 20 años de revival de los 80. Vamos a reivindicar también los 90 que fueron muy guays. Que las Sí. pelis de los 90 policíacas, Y para las- mi gusto, y hay son pelis lo de los mejor, 90 o sea, que son la joder. polla. Y entre otras cosas, El nacimiento de Tarantino, por ejemplo. Javi, ¿te acuerdas de lo que ibas a decir o te hemos cortado tanto? No, es que iba a decir algo que a mí hay una parte que me gusta que estaba al principio y es porque precisamente esa, que es que aparece, hay momentos en los que aparece sin traje y no solamente aparece sin traje, sino que aparece en una moto. Sí. Y antes mencionabas el tema del coche y es que a mí me da la sensación de que es un Batman desconocido y todavía no ha montado ni siquiera toda su tienda de sutiles artilugios, ¿no? De hecho, hay un momento en el que cuando hablabas del coche, el coche es un modelo antiguo que está tuneado con un motor moderno. Es un muscle car, sí, eso Sí, pero no es el Batmóvil que conocemos todos, no es el Batmóvil que sale, por ejemplo, en las de Nolan, ¿no? No es el Son tanque sofisticados. acorazado. Es que de hecho se para ve, nada. hay una escena en la que se ve Y literalmente mola que tiene mucho las la, piezas. Es y verdad. mola mucho la moto, ¿no? Porque es que Sí, es una pero moto corriente. es cierto que tiene menos gadgets. Y yo me estoy acordando cuando hablamos de James Bond, el último no estoy de programa que acuerdo nos con quedó eso, muy que guay. tenga menos Bueno, gadgets. vamos a ver. Que decíamos que al final las pelis de James Bond eran mejores cuando eran inversamente proporcional a la cantidad de gadgets que tenía. Cuanto menos cosas tiene, muchas veces es mejor la película. Y No cuando te le iban quepa duda. cargando de inventitos, al final era Como pues pasaba eso, muy con- cargante la con película. Roger ¿verdad? Moore era horrible, ¿no? Pero, ¿Verdad? ojo, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Bueno, pues venga, dale. Pero, o sea, el de Nolan es verdad que si consideras el coche como un gadget, sí. Pero, por ejemplo, nunca había salido una peli de Batman en la que te innovasen con el tema de las lentillas que graba todo lo que ve, porque si no. Esa tiene que secuencia es obligarse a magnífica, recordar. por cierto. verdad. ¿eh? Eso es cojonudo. Es muy buena de. Aparte de que es que le da la podría ser un vuelta, poco tipo Bond también. le da la o- vuelta. No, bueno, y es que imprime. De uno en uno. eso sale De en uno en Bond. uno que no se oye, dile. Es que lo de las lentillas no es nuevo, lo de las lentillas sale en la de Daniel Craig. Él es muy friki de Bond también. De hecho, yo no me En la de acordaba. Daniel Craig sale las lentillas, de hecho me parece que es una escena de la Quantum ópera. of Solace. Sí, Sí, es verdad. No, pero es escena de la ópera. Quantum of Solace, es verdad. En cuanto a la complejidad de los personajes, a mí este Pattinson me gusta muchísimo. En realidad, todos los personajes todos los actores que han hecho de Batman tienen, por lo menos los buenos, como decías tú, no nos acordamos de Val Kilmer ni de George Pero la Clooney. culpa no es de George Pero Clooney, tiene, no, tío, pero lo que era- ven- No, 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 es verdad. no, Pero es no, verdad. Podría haber sido un Batman genial con un buen había un director. director muy poco apropiado para. Total. director Que era quiso un hacer, pinzao, tío. quiso hacer otra cosa. Y aparte el traje tenía pezones, es que tenía todo en Claro, contra el si hombre. quiso hacer una peli, De hecho, ese Batman ha pasado como el más homoerótico de la historia, el Batman de Clooney. Tienen que ser interpretaciones un poquito contenidas, es decir, no son nada histriónicas. De hecho, muchas veces a Christian Bale le veíamos muy, es decir, era que no se mostraba como un gran actor en las películas de Batman, sino que era una cosa muy contenidita. Y aquí a Pattinson es un poco exactamente lo mismo, es decir, no nos impresiona. Yo esta película, es que el gran problema que tengo es que me ha encantado, creo que es la mejor peli de Batman, pero no te sé decir una sola cosa que me haya impresionado. Es el conjunto total, sí, ¿sabes? está muy bien mezclada. Porque no es que muy digas bien la mezclado. interpretación de tal ha sido genial o tal. Yo creo que es un poco, ver, sobre todo la complejidad. Y lo que iba en plan de por personajes. Por ejemplo, Catwoman, yo creo que es la más mejor. racional de todas las Catwoman que hemos tenido. No vamos a meter a Halle Berry aquí, Es la pero. más parecida, además, a los cómics. Ya. Es que lo de Halle Berry, claro, Claro, en aquella porque- película es que la cambiaron hasta el nombre. Es verdad, pero O sea, la llamaron Catwoman como la podrían haber llamado la mujer mapache. yo estaba pensando, por ejemplo, en Michelle Pfeiffer, que la ponían de una loca que no sabíamos muy bien por qué hacía las Pero cosas. Michelle Pfeiffer estaba guay. en Claro, esa pero que película. estaba muy guay. Estaba muy guay ella. Pero aquí. No, el diseño también. el Zoe traje. Kravitz- De hecho, el traje de Michelle Pfeiffer a día de hoy es un poco el. Como dicen ahora, el canon. El canon, ¿no? Es un poco el canon. No, pero lo que te vengo a decir O es sea, que. de los cosplayers y todo esto, si te tienes que vestir. Pues ya no sé. Si te pero- tienes que vestir de Catwoman. Aquí entendemos de qué va Catwoman y entendemos perfectamente por qué hace las cosas. Sí, es Y verdad básicamente que- es una ladrona y que le gusta a este chico. Hay un ¿verdad? puntazo bastante bueno y es que a ella no la llaman Catwoman, por ejemplo. Claro, es una mujer que vive con gatos, ya La está. llaman Selina y punto. Yo creo que la leyenda renace tampoco. Pero también hay un puntazo, creo que no decían también es un Catwoman, pero puntazo vamos. que él no se haga llamar Batman, sino que diga soy venganza. Y que al final se chine cuando le pega a uno de los del final que dice soy la venganza. Y dice, mierda, ya me están comparando con. Sí. Pero eso es muy bueno. Que de hecho a él le llaman venganza. Es decir, cuando aparece el pingüino que empieza, venganza! ¿Crees que está muy Eso bien? lo inventó este señor que llevo yo aquí, que siempre decía, cuando hizo la primera película de Acorralado, dije que la primera versión fue horrorosa porque duraba 3 horas y estaba hablando con las lechuzas. Y que al final llegó a la conclusión que lo que más molaba de un tío duro, un héroe, es que el resto de la gente hablara bien de ti y tú no dijeras ni mu.
Entonces, a este lo que han hecho con Batman es que directamente él ni siquiera dice que es Batman, que me pongan el apodo del resto de la gente, claro. Es la Entonces no prensa hace la que falta le que llama Batman. que me bautice Es yo. un poco parecido. Mola mucho más que me digan que yo soy la hostia a que vaya ir diciendo por la calle que yo soy la Es hostia. un poco parecido a lo que hicieron, salvando las distancias, pero con Casino Royale, con el personaje de James Bond. ¿No os parece? Que era el final de la película cuando decía la icónica frase de soy Me Bond, llamo James Bond, Bond. sí, Sí. Acababa Sí, ahí, sí, es sí, como sí. si ese momento fuera ya el bautismo, el nacimiento. Sí, Yo sí, creo sí. que la intención aquí es similar. A ver, más personajes complejos, por A mí ejemplo. yo te Dale. voy a sacar un defecto a la película y es que... Claro, Pues es que- vamos a atizarla un poco también. Sí, no a vas mí me parece que maravilloso. sea... de Tú hecho, has la venido a película esto, Javi. No me parece tan completa, ¿no? Pero a mí me parece que, por ejemplo, cuando ruedan las imágenes de Batman y Catwoman en los tejados, Sí. sinceramente, lo que falta es un anuncio de Colonia. Perdóname, es apesta a Colonia. Esas escenas. Es el único Y no- momento y no donde incide- no llueve y no- en la película, casi. Sí, No. y además no Es incide verdad. una vez, incide 2 o 3 veces. Y la chica esta, es que la fotografían ahí como si fuera eso, un anuncio, una publicidad, que es lo mismo que le pasa a Zendaya en Dune, que cada vez que sale, en esta primera parte, Sí. es un anuncio. O sea, dices, tío, no. Insisto, lo que más me ha gustado es que se haya homenajeado de forma tan explícita a una de mis películas Se ven, favoritas. está por todos los lados Que ahí. se ven, que es todo el rato, incluso en el uso de las linternas. Es decir, Coño, que y que eso está fue todo el rato innovadora. lloviendo casi siempre. Pero hay una cosita. Bueno, y el apartamento, todas las Es verdad, cosas. Todo. y no en, soy. que, en que el poli es negro y el otro es blanco. Sí, y que el está cuaderno, todo todo. clavado. Hay pintadas en las paredes. Todo. Hay incluso los diarios de The Reader. Sí, claro. Acordaos del tema de los Es verdad. diarios que tuvieron que escribir con letra psicótica para John Doe de Seven, ¿no? Pero es verdad, y no soy un ingenuo, ¿eh? Soy consciente de que esta película no la puedes hacer R, porque, claro, se jode el invento. Pero es cierto que a veces, joder, te pido un Han ido hasta poquito el más de... Pero ¿sabes por qué? Es porque la peli va Pero subiendo tanto el lo nivel que entiendo, luego lo cuando entiendo. ves cosas comerciales dices, Una cosa es ah, que me gustaría y otra cosa es lo que de verdad Ahí, tiene por que ejemplo, ser. Matt Reeves hizo unas declaraciones diciendo que Obvio, él le habría gustado hacer una película R, pero que Warner no le dejaba, Hombre. por Claro. motivos obvios, porque entonces pierden un montón de dinero, claro. pero que lo intentó llevar hasta el límite de lo R. Y de hecho, bueno, la escena más... Yo creo que la escena más heavy a lo mejor que pueda salir así en la película es cuando, por ejemplo, aparte de cuando intentan estrangular a Catwoman o se oye el audio de cómo estrangulan a la chica, cuando ven, por ejemplo, el maletero y aparece la chica muerta, pues hombre, eso es como que está como Sí. rozando, ¿no? Ahí los límites de... Hay una secuencia, que además Sí. tú me lo dijiste tú, Javi, y como la vi ayer, porque dije, voy a venir preparado a este programa y voy a volver a ver El Caballero Oscuro antes de venir. Y que, coño, a la gente ha destacado, joder, qué bueno, Batman en una discoteca. En el Caballero Oscuro sale ya también. Que en El Caballero Oscuro sale una escena, además en una discoteca también en un ambiente muy ochentero, muy similar. Sí, o sea, es de- igual. es muy igual. parecido. Me ha llamado la Esa atención. no es ochentera para nada, tío. Me ha llamado, bueno, tipo tecno, Jodas. a ver, entiéndeme, La del discoteca Caballero tecno. Oscuro, a ver, vamos a ver, por Dios. La del Caballero Oscuro es una discoteca muy comercial. Pero es también en penumbra, es todo muy oscuro. Sí, pero es muy ¿eh? comercial, un montón de luces y esta discoteca... y a través de una pasarela. Y Claro. esta discoteca es un... También. Es igual, es una Sí, 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 pasarela sí, sí, con eso. igual. La Es que es pelea igual, es igual, macho, el pero- montaje pero es yo igual, creo la que cámara los está Caballero No, situada. todos a la vez, no, Caballero todos a la Oscuro- vez no, chicos. La del Caballero Oscuro es mucho más comercial y esta película es un techno dark. De hecho, a mí me flipaba. O sea, yo cada vez que salía el techno me decía, joder, o sea, quiero Por ir eso a sí, a verla cole, más macho. veces. De hecho, la O sea, película se podría casi encuadrar en ese subgénero Sí. que es el tech noir, que hablamos de él Cierto, con es verdad. Blade Runner. ¿no? Oye, mira, Pero más. yo creo que no es casual que, de verdad, en la película más célebre, por lo menos hasta la fecha, hayas cogido, joder, también a Batman en una discoteca. O sea, yo creo que hay. Casual no es. Yo, hay pequeños guiños, yo claro. creo que hay pequeños guiños a las otras Sí, películas sí, sí, sí. triunfadoras. Vale. A de ver, Batman. finalmente, por ejemplo, la máscara de Batman, del traje, es un guiño muy claro a Adam West. ¿Tú crees? Joder, pero tiene hasta las costuras, tío. Sí. Vamos, 100%. Oye, qué bueno eso, tío. Y por ejemplo, el traje del Batman, además es que las placas de los abdominales son prácticamente, si no idénticas, muy parecidas. El traje de Batman, por ejemplo, es un guiño a un dibujante que ahora mismo debe ser el dibujante más famoso de Batman que hay, que es Lee Bermejo. Y es que el traje es casi idéntico, es decir, tiene las placas de los abdominales, en el cinturón le han puesto como una especie de argollas para él engancharse ahí los mosquetones e ir subiendo. Entonces, tiene muchos guiños a los cómics, a lo Adam West, por ejemplo. Otra cosa, por ejemplo, lo de que se quite el... Eso me parece súper creativo, lo de que el Batarán no lo lleve en el cinturón plegado, sino que lo tiene en el pecho, se lo quita, lo utiliza para cortar cosas. Vivir yo, justo esto, al realismo. Una cosa que es muy guay, porque hasta ahora veíamos que desde que Batman volaba, que simplemente estiraba las alas y podía hacer cosas. Aquí han hecho una cosa muy guay, que le han puesto
un traje de salto base Sí, un wingsuit. y hace una cosa realista. Sí, sí, sí. Y yo quería ir un poco al realismo, porque a mí una de las cosas que me tiran para atrás muchas veces de las películas de superhéroes es la falta de realismo tan absurdo muchas veces no solo en las peleas, en las cosas que hacen. En el universo Marvel, como son muchas veces dioses, como que lo pasas un poco más por encima. Pero Batman a mí me molestaba un poco porque no deja de ser alguien muy humano que haga cosas muy tontas. ¿Te acuerdas del programa que hicimos con Alex Pintor, que nos lo trajimos para que nos analizara las escenas de acción de las películas? Pero habitualmente Y nos esa- trajimos un campeón del mundo para que nos analizara esto se puede hacer o no. Y de hecho, la que más le gustaba a Jorge es la que más le indignaba a él, porque decía, esto no se puede hacer. Y a mí las escenas de esta película son fantasiosas, son poco realistas, pero son más realistas que el resto de las películas hasta ahora. Y una de las cosas que me gusta es que Batman se lleva hostias, y se lleva hostias bien, porque a nadie se le Cuando abre ocurre... paracaídas. Cualquier persona... No, esa es enorme, pero cualquier persona... A nadie que sepa pelear un poco se le ocurre pegarse con varias personas a la vez, porque va a acabar muy mal la cosa. Y aquí vemos Le como que a pegan veces hasta está un tiros. poco loco y se lleva golpes, ¿verdad? Es decir, las escenas y eso lo estamos viendo en el cine, que cada vez se hacen las escenas de acción más realistas, y eso es de agradecer. Yo creo que no solamente se va a golpes, sino también se va a disparos, ¿no? Porque Sí. impacta bastante. Yo creo que eso ya ha pasado en Nolan, ¿no? en la Sí. leyenda- De hecho, en la leyenda Nolan- renace, Nolan- recibe de lo lindo. En Nolan, de hecho, es la primera vez que Acordaos vemos de la a Batman cueva. quitándose el traje y está el cuerpo hecho polvo. lleno morado. Y Sí, de sí, hecho sí, hay sí. otra escena más. Y es cuando le rompen una vértebra, o sea, la desencajan. ¿Verdad? Sí, sí, sí. O sea, le dan una buena paliza. Es que en tuvo un aquella retroceso ocasión. con Ben Affleck, que era un poco. Es verdad que peleaba con Superman y ya era una cosa demasiado cómica, en el sentido que eso lo hemos visto, por ejemplo, mucho en las películas de boxeo. Las primeras películas de boxeo era lo único que no nos gustaba de Crazy Bull, y lo hemos visto en Rocky. Y vemos, en las películas de Rocky vemos cómo ha ido aumentando el realismo. Las primeras escenas de la primera película son rojantes, y las últimas están muy bien hechas, las de Creed. Y en el cine de acción lo estamos viendo también. Es decir, las primeras eran muy de coña. Yo creo que son de las cosas, ¿no os parece a vosotros, que más cantan de las películas de acción antiguas, que son demasiado artificiales? No digo ya las películas de John Wayne cuando tiraban el puñetazo y quedaba demasiado lejos de la cara del malo. Cada vez las estamos teniendo más realistas, y aparte, una película como Batman tiene muchas escenas de acción y es de agradecer que sean más creíbles, ¿no? ¿No os parece? Sí, sí, Mira, está hay una bastante cosa, me voy a salir del guión, ¿vale? Dale. Voy a ir a otra peli. Pero hay una cosa, precisamente hablando del realismo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Pero hay una cosa que me gusta y yo creo que se ha perdido y quizás se debe a la tecnología. Cuando nos vamos a ir a otra cosa absolutamente distinta, ¿vale? Disculpad. No, verás tú Nos dónde vamos, sale. nos Es vamos- alucinante. Nos vamos a Mad Max. Cuando tú ves a Mad Max y ves la trilogía de Mel Gibson, que además tienen el acierto de poner a un tío muy guapo. Entonces, ¿qué ocurre? Y muy menudo, no es un cachas, no es Tom Hardy. Bueno, no- Entonces, no ¿qué ocurre? No era, no era. Entonces, Ahora sí. Ahora sí, Sí, ahora exacto. sí. Pero en aquel momento era un tío Era un más bien tirilla, flaco, sí. sí, era, bueno, no era un tirillo, era un tío atlético más que cuadrado, ¿no? Tú ahí te dabas cuenta que cualquier cosa te cortaba, te mataba, te podía hacer polvo. Cualquier elemento del coche te podía sajar. En cambio, tú ves la película de Tom Hardy y tú sabes que ahí, vamos, puedes tener lo que quiera, que no te va a cortar. Y yo creo que ese realismo estaba muy bien antes y estaría muy bien que lo recuperaran para las películas, Claro. porque le da un punto de fragilidad a los protagonistas, a los héroes, que los hace mucho más humanos. Eso y nos nos recuerda, resulta Javi, que empatizar. todo nuestro programa de Daniel Craig iba, entre otras cosas, sobre eso, que Daniel Craig es, porque los primeros James Bond, sobre todo de Sean Connery, que él contaba, es que a mí me interesaba mucho que todo pareciese fácil. Y Daniel Craig se lleva golpes, es un salvaje, es un tío que muchas veces da la sensación que cree que no le van a salir bien las cosas, pero le da igual. Y tiene menos suficiencia. Y lo vamos viendo en los héroes también. Es decir, en este Batman, pero en esta escena en la que se está pegando con unos tíos pintados en el Es que esa escena me la quería en dejar el para metro final. muy al principio, y yo le veo una mueca en el que un poco psicópata, es decir, porque se está metiendo a pegarse y él no las tiene todas consigo que vaya a ganar la pelea, porque no deja de ser un hombre, ¿verdad? Mira, esa escena lo que te viene a decir es que el Joker ya está. Ah, sí. Y que están todas con la máscara del Joker. Y el Joker ya está en la cárcel. Lo que quiere decir que quien es conocido es el Joker. Joder. Y Ya. Batman Sí, sí. está empezando. Es verdad. Cosa que enlaza, y disculpadme, corregidme si estoy equivocado, con el Joker. Cuando en la película del Joker, Joaquín Phoenix, Batman no existe. Pero no Y está en cambio él relacionado, ya está Ya, es que desarrollado. No quiero decir que tengan igual, pero que me parece que hay un paralelismo. Sí, bueno. Entonces, veis que Batman no existe todavía. Yo es Está el cierto padre de Batman vive, Sí. Batman evidentemente no puede estar, pero el Joker ya está ahí. Yo es A cierto ver, que es una película que me parece que por espíritu Sí. y por atmósfera está más cerca
al Joker Sí, eso sí. de Joaquín Phoenix, Sí. que vamos a poner... Bueno, Las que de por Nolan, su- mínimamente. o que las de, Sí, sí, sí. De Michael la de Keaton. Zack Snyder Sí. de la Liga de la Justicia. O sea, encaja Verdad. mejor con eso. Y de ahí también cierta, decepción porque al final... Bueno, no sé si quieres que ya... No, seguir. Yo. Sí, sigue, dile. Sí, Dale. no, coño, Dale. que, pues que esperaba que al final, o sea, yo ingenuo de mí, yo leo poco, leo poco en general. No, leo poco de las películas que voy a ir a ver y de este en concreto pues me apetecía sorprenderme porque ya Sí. con el tráiler tuve suficiente. Pues joder, yo me esperaba una postcréditos con Joaquín Phoenix por ahí. No, Y Ya, nunca- y yo- a nunca- mí me hubiera gustado y nunca- también. Y nunca llegó y no es habría algo tenido que... ningún sentido. ¿No? ¿Eh? ¿Por qué? A ver, la película de Joker de... A ver, Perfectamente. No, pero ¿por qué? ¿Por Coño, qué? ¿Cómo va a tener sentido? A ver, la película del Joker de Joaquín Phoenix es una peli que a nivel de los cómics, o sea, es como una versión propia del director que no encaja con los cómics en el sentido de que se supone que el Joker tiene que tener una edad similar a la de Batman o un poco más mayor, pero no 30 años más mayor. O sea, Sí. si Joaquín Phoenix apareciese en esta película, tendría 80 años. ¿Vale? Sí, En verdad. la peli del Joker sale Bruce Wayne de niño, Bueno, que es cuando va a la verja de su casa. Es verdad. Entonces, no tendría sentido. En la peli del Joker, por ejemplo, el actor que hace del padre de Batman es otro. O sea, es como desde el principio se sabía que no iba a aparecer. Bueno, Es que habría sido absurdo, porque es como, ¿qué pasa? ¿No ha envejecido? El padre de le repente pintas le cambia cuatro la cara. canas bueno, y bueno, ya lo pero, tienes. pero Se yo podía, voy a se podía partir, hacer, Jorge, no estoy de acuerdo. No te lo compro el argumento. Vale, Bueno, bien. no, yo es que no lo veo tan incompatible. También me ha pasado lo mismo. Además, hay que pensar que casi todos estos locos que son capaces de hacerse como Sí, a Batman ver. tendrían 18 años, porque si tienes 30 no te metes en ese También fregado. es verdad que Joaquín Phoenix es más, o sea, no os fijéis en la edad biológica Claro. que tiene cuando él actúa en el Joker, porque se supone que es más joven. Ya, pero aparece Aunque Batman de niño. esté hecho una mierda. Sí, es verdad. Isabel está súper delgado y tal. La peli Joker, por ejemplo, tiene otra cosa que no he contado, y es que, aunque en esta película me encanta cómo muestran Gotham, en la peli de Joker, la forma de mostrar Gotham ochentera también es muy guay, maravillosa. ¿verdad? Más casi ¿eh? setentera, de O finales de los setentera. 70. Sí, Esa sí muy- que era muy muy Taxi Driver. Esa sí que era muy y Taxi es Driver. maravillosa, porque también te lo ponen como otra ciudad en plan Nueva York, cuando había cines porno en Times Square, que girabas la esquina y en Hell's Kitchen te pegaban cuatro Sí, sí, puñaladas. porque es Taxi Driver Está total. Muy bien hecha, ¿eh? Oye, Está más muy bien cosas. Fijaros. Bueno, una cosa, Por ejemplo, ya lo que estábamos hablando, la escena de cuando se pelea con los Sí. pibes esos. O sea, hay una cosa que se ve muy clara, es que el tío tiene una rabia interna brutal que no puede contener y por eso se lleva tiros y por eso además también utiliza técnicas dudosamente morales, como que electrocuta literalmente a un tío. Sí. Y por eso una técnica de intimidación que tiene gordísima es cuando le dice el tío ¿quién se supone que eres? Que le pega un palizón que los otros se quedan como diciendo, y ahí es cuando dice, soy venganza. ¿Sabes? Sí. Que los otros dicen, hostia puta. Y de hecho se les oye a varios decir, es él, como diciendo, hostia, que Sí, es pues se verdad, está haciendo ¿sabes? una reputación. ¿Mata a alguien en No, la película? No, No. y eso es maravilloso también. Eso es la primera No, película. pero hay de momentos, cómics de Batman. hay momentos que sería lo normal. Hay Porque momentos dices, que Christian Bale si sí que quieres mata creer. gente. Joder, que sí, Sí. mata gente, no jodas. Sí, bueno. Mata bastante gente, pero en plan esta de un poco película- sangre fría. en esta película es la primera película de Batman en la que explícitamente no solo no mata a nadie, sino que cuando alguien quiere matar, como la Catwoman que se quiere cargar al padre y tal, le baja la Es pipa. verdad. Y eso es un guiño muy bueno a la moral que tiene el personaje en los cómics. Es que el tema es que, o sea, lo que a mí me gusta de esta película, ¿vale? Es que se nota que el director es un friki. Y se nota que el director sabe de los cómics. Y eso es maravilloso, porque el problema de las películas de superhéroes es que yo te lo he contado alguna vez, o sea, estamos hablando de personajes que tienen 80 años, ¿vale? Cuando tú tienes un personaje que ha durado 80 años sin desaparecer, es porque hay un proceso de ensayo-error, de sacar cosas que a la gente le gustan, sacar cosas que a la gente no le gustan, inmenso detrás, hasta el punto de que el personaje ya está tan bien construido que ya solo con que tú lo pongas tal y como es en el cómic, funciona. Y eso se vio con Deadpool, es decir, llegó la 20th Century Fox, hicieron una película de Lobezno Orígenes, llegó un productor que sería un flipado que dijo, no, pues yo me conozco el cómic de Deadpool mejor que nadie, no me hace falta leerme ni un cómic para no sé qué, hizo una mierda con Deadpool, con el Deadpool ese era una mierda, la gente se quejó, todo el mundo, y Ryan Reynolds, que fue el que cogieron para hacer Deadpool, como es un friki también de los cómics, dijo... Deadpool salió muy bien, ¿no? Sí. No, al principio, antes, o sea, la primera aparición de Deadpool es en una peli de Lobezno, y es... Está hablando del cameo, y es no de la peli. desastrosa, es un cameo que es... En la de la Japón. que tiene rayos láseres.
Pero es la No, de Lobezno, ¿cuál? otra, o una que se llama Lobezno Orígenes, que tiene rayos láser. Ah, vale, la primera, la que se enfrenta contra Eso su Esa. hermano. Ahí, ¿no? por ejemplo, el Deadpool, los productores se lo inventaron. Dijeron, no, vamos a hacerlo como nosotros queramos porque los cómics me lo paso por el forro. Sí. ¿Qué pasó? Hostiazo. Mm. ¿Qué pasa? Que Ryan Reynolds dijo, voy a ser listo, lo voy a hacer exactamente como en el cómic. Se grabó un corto haciéndolo como en el cómic, encima del puente con las piernas, tal, no sé qué colgando. Sí. Lo filtró, porque lo filtró él, y los fans exigieron a Fox y que hicieran las películas. Entonces, la única concesión que yo le doy a un director de no haberse leído cómics y que aún así le haya salido bien es Nolan. Pero porque Nolan es un genio. Yo porque es muy fan también. Tim A Burton ver, tampoco lo tampoco, es verdad. Sí, pero- Fijaros que la gente se indigna por tonterías. ¿Sabéis que le han tachado de gordófoba a la película por coger un actor, que la verdad es que lo hace muy bien, delgado como Colin Farrell y convertirlo en el Pingüino en vez de coger un actor ya gordo? Pues me habías- Vaya Tú me- fijaros me la Me tontería. habías ¿eh? asustado. Vaya gilipollas. Pensé que habíamos llegado al extremo de que. Aparte, fue Colin Farrell el que quiso hacerlo así, porque el director, por lo visto, Matt Reeves, Colin Farrell acababa de hacer una película en la que estaba pasado de kilos. En The Gentleman. No sé cuál. Había hecho una peli en la que estaba Hace pasado de de Conor kilos. McGregor. No, había hecho una Con peli en su la que estaba chándal, pasado de con su kilos. chándal. Y entonces el Matt Reeves le dijo, quiero que te mantengas en esta forma física, así gordo, para hacer de pingüino. Y el Colin Farrell le dijo, yo estoy demasiado gordo, a mí no me gusta estar así, voy a adelgazar, me pones prótesis. A Le tomar puse por prótesis. culo. Vale, vamos a hablar A mí- del Pingüino a un mí me- poco. a venga. mí me Pues, parece algo pues que se parecido. vayan preparando porque hay una serie para HBO del Pingüino Sí. con Colin Farrell. O sea, que- Ah, sí. Sí. A mí me Está parece ahí proyectado. una inspiración muy clara Robert De Niro en Toro Salvaje. sí. O sea, a mí me ha recordado muchísimo. Y él- Personaje también y actuación que motivó Y- que, a ver. que Y él mismo dice que superara el se ha récord basado- de engordar para una Además, película. me parece Perfecto, muy, momento. muy bonito lo que acabas de decir porque hay otro guiño a una película, bueno, es la trilogía en la que está metido, tú lo sabes perfectamente, mucho mejor que nosotros porque has escrito el libro este del Padrino, y es que precisamente John Turturro está justamente caracterizado como Marlon Brando en El Padrino, en el bigote, las canas, la chaquetita, Sí. justo, o sea, es Eso un es- vivo eso retrato, es es un guiño, concretamente- entonces Espera, luego espera, un lo momentito. otro de Robert De Niro, pues No, Es verdad, encaja, ¿no? sí, Está sí, ahí. sí. Eso concretamente que has dicho es un guiño directamente al cómic que os he dicho antes de Largo Halloween, porque el cómic de Largo Halloween, que es el de Jeff Loeb, el argumento del cómic está basado directamente en El Padrino. Entonces, es por eso, o sea, es un guiño al guiño del guiño. Matt Reeves dijo que era por El Padrino, que Oye, quería hacerlo en Sí, el sí, Marlon tal Brando, cual, claro, era- pero que es que si tú ves a Carmine Falcone en el cómic, no en este, porque en este es donde le Creo que introduce... salía en año 1, ¿verdad? Sí, También. en este Carmine Falcone es donde le introduce Frank Miller, pero donde lo ponen como el padrino es en el otro, en entonces. el Largo Halloween. ¿No os parece que este Falcone debe ser el único personaje que es abiertamente malo, que todos los demás tienen como sus... Todos tienen de alguna forma su justificación de por qué hacen lo que hacen? ¿Puedes estar de acuerdo con ellos o El no? pingüino no es abiertamente moralmente dudoso, es malo también. Sí, Hombre, yo bueno, creo- pero es yo- un poco es que yo más, creo es que un la- poco más sutil sus Yo cosas. creo que la película lo que pasa es que tiene luego su caballo de batalla son dos cosas, ¿no? Que es la verdad, en la época de la posverdad, Sí. ¿no? Y la corrupción, ¿no? En ese aspecto, esos son dos temas que ya habían aparecido, Espera. ¿no? En, Totalmente. Este es el cómic que te digo. Sí, claro, por ahí está, Es- está con este. literalmente con basado. el- O sea, el Largo Halloween, el guión está literalmente basado en el padrino. Lo que pasa es que el padrino que él coge no es ese. Él es el que está al final, antes de morir, cuando está jugando con la nieta. Estamos hablando del Esto- Padrino. Estaba hablando de la verdad y la corrupción, ¿no? Sí, eso Pues es. bueno, el tema es que son los dos temas que hay de base, ¿no? Dos de los asuntos, ¿no? Que son los que preocupan precisamente a Enigma. Los temas ya estaban en Nolan, pero bueno, aquí los hace principales. Hablamos un poco de Enigma, que es la verdad es que el Yo- chaval se yo sale, creo que ¿verdad? Es lo más flojo de la peli. ¿A ti no te gusta? No el personaje, la actuación de ¿De verdad? Paul Dano es muy floja, tío. Pero es que ese. ¿Te parece Portano- demasiado? Es muy floja. Yo la tengo que volver a ver. Intenta- O sea, a mí me. Quiero decir, es un tío que ha nacido para estos papeles. Es decir, Sí. tiene el físico, tiene. De tío raro. Se da un cierto aire a Mark David Chapman, además, al Sí, asesino verdad, de John de Lennon. John que es, Lennon, que se es algo parece que un huevo. que también le pasaba en Prisioneros, de Denis Villeneuve. Sí. También se da un aire, o sea, da el pego para psicóticos y psicópatas. Niño de loco, todo sí. tipo. Sí, aparte, bueno, en Pequeña Miss Sunshine me parece que fue su primer gran papel, que también era raro de narices, ¿no? En este caso lo tengo que volver a ver porque es verdad que le pasa como a muchas otras cosas de la película que sorprende menos por tener a un Heath Ledger que hiciera el Joker. También es verdad, a mí me pasa. Es que, de verdad, sé que las películas hay que compararlas consigo mismas
y no tanto ni siquiera con una franquicia como esta que ya tiene bastante tradición. Pero es cierto que es una actuación, yo la quiero volver a ver. Me gustaría volverla a ver, y fijarme en ella poco a poco, porque son unos momentos de la película que me parecen brillantes. La detención de él en la cafetería, también muy John Doe, muy tipo Seven. Pero quiero volver a ver la conversación entre ambos en la celda de la cárcel. Bueno, en la celda, sí, claro. Cuando Estás hablándome de la última escena, prácticamente. Sí. La penúltima, antes de lo de la inundación y todo esto. Y ver si lo hace guay o sobreactúa un poquito. A ver, yo creo que... A mí, de hecho, me gusta... Yo tengo la duda. A mí cuando me gusta es cuando sobreactúa, pero cuando no se le ve. Es decir... Quieres verle la cara. Paul Dano en la película, cuando mejor está, es cuando no se le ve la cara y está sobreactuando, pero solo oye su voz. Cuando, por ejemplo, tiene al Phil... Además, ahí es donde se nota... O cuando va con la careta esta de látex, claro, Claro. Ahí es donde se nota, precisamente, sobre todo ahí, es lo bueno de la versión original. Porque si la ves en español, la cagas. Ahí es cuando se ve... Eso puede ser impresionante. Cuando en la versión original, cuando dice lo de... Cantando el Ave María, o sea... No, ahí te equivocas. Supongo que dejarán ahí la parte en inglés. Ahí, por ejemplo, es cuando la caga. Porque tú la has visto en español y en inglés. Sí. Cuando Paul Dano lo hace bien es cuando aparece con la cara tapada con la máscara y cuando su principal actuación se centra en la voz. Sí. Cuando la versión original dice lo de It could be cruel, en plan, la voz que pone, ahí es cuando lo hace bien. Cuando él aparece, en cambio, con la cara destapada, cantando la Ave María, no sé qué, ahí está sobreactuando de forma histriónica y la caga. Vale. De todas formas, es que yo lo he comparado de algún... Porque yo no soy tan friki, yo no conocía tanto los cómics y yo la otra referencia que tenía Enigma era de la peli esta que salía Jim Carrey disfrazado de una forma un poco ridícula. Oye, entonces, qué fácil es echar mierda sobre esa película y sobre esa actuación, pero es que se lo merece, ¿verdad? Claro. Entonces yo lo comparo con Jim Carrey y digo, Joder, este Enigma es maravilloso. Son buenos actores, luego tenías a Tommy Lee Jones haciendo de Harvey Dent. Sí, pero... ¿Y es en la que sale Schwarzenegger de Mr. Freeze? No, esa es que me parece que es la misma. Que salía Uma Thurman haciendo de Ivy League. La culpa, yo ahí insisto, no fue de George Clooney, o de Val Kilmer, o de... Digamos la culpa es de Michael Schumacher, Joel. De Michael Schumacher bastante tiene el hombre. Joel Schumacher. Yo creo que es un problema de... No es un mal director de acción, por cierto, y de películas que algunas que molan mucho. Sí. Y tal, pero la visión no era... ni la adecuada, ni... De hecho, Michael Keaton se fue... Es difícil que funcionen a veces las cosas y no se valora. Michael Keaton se fue porque cuando empezaron a hablar de la película de Batman 3... Tranqui, tío. No. Estoy sujetando la mesa, Jorge, dale. Le ha hecho un poco Robert Pattinson ahí. Sí. Pero digo, hostia, Michael Keaton se fue porque habló con Michael Schumacher del tono que quería para la película. O sea, con Joel Schumacher y dijo, esto no... De hecho, Michael Keaton, que va a volver a ser Batman... Sí, es verdad. Que va a salir en la próxima peli porque van a hacer una película de Flash, continuando con la movida de Zack Snyder, en la que sale Ben Affleck de Batman, que va a ser su última peli. Bien. Como Batman, y va a salir Michael Keaton. Y Michael Keaton, yo creo que como que aparte de la trilogía de Pattinson, le quieren como recuperar para alguna peli que hagan en conjunto y demás. Yo lo que he leído es que al parecer Ben Affleck, él tenía la intención de hacer esta película, sí, claro. de dirigirla y de protagonizarla. Y de hecho escribió el guión, ¿no? La idea fue que él se escribió un guión en el cual el malo era Deathstroke. El guión, creo que los que yo he leído a dibujantes de concept art decir que era el guión de Batman con más acción de todos los que habían visto. Pero el tema es que, claro, él al principio la quería dirigir, pero pasaron dos cosas. Primero, pasó todo el pifostio de Warner Bros. Con Zack Snyder, y Warner Bros. Ya dijo, borrón y cuenta nueva. Y segundo, a él le metieron en una clínica de desintoxicación. Y entonces él, cuando le metieron en la clínica de desintoxicación, decidió que ya no quería dirigirla. Y entonces el tema es que Matt Reeves... Yo ya le había leído de años atrás decir que quería hacer Batman. Yo tenía una cosa bastante curiosa de Enigma, que es que a mí, precisamente, a diferencia a lo mejor del resto, a mí no me sorprende cuando sale con la máscara. Yo me lo esperaba, pero bueno, eso es una cosa mía, porque a mí, por ejemplo, yo a veces voy al cine con Jaime y ya termino averiguando muchas cosas raras. Este cabrón, déjame decirlo a mí, Javi. O sea, este tío es experto en que te revienta películas mientras las está viendo por primera vez. Yo también contigo. hago eso, sí. Y entonces, claro, si no lo dice, luego no puedes decir, yo lo dije. Claro. Este adivinó que había trapo sucio con Thomas Wayne. Sí. Con Thomas Wayne, que es cierto que luego se queda, vamos a decir, en algo más ambiguo, ¿no? Sí. La cuestión es que a mí, yo ya me esperaba que Enigma, cuando lo vi, o sea, la actuación del actor, yo ya me la esperaba. O sea, me parece que es la típica de mejor que Jesse Eisenberg, haciendo de Lex Luthor.
A mí no, Sí. a mí no, a mí no me, a mí no me gustó, Mucho ¿no? mejor, que esa, quede esa claro actuación. que- O sea, parecía que era un poco previsible que fuera a interpretar así, ¿no? Pero la estética, por ejemplo, este rollo sadomaso con una Por cierto, cremallera aquí. estaba, eso a lo mejor lo sabes, estaba inspirado un poco en Zodíaco. ¿no? Eso es Zodiac, y de hecho dice "This Eso. is the riddle speaking", que es más o menos es la misma frase que utilizaba, que es verdad que es muy estándar, pero que, joder, Y David propósito- Fincher, ¿sabes? O Y sea, hay, y hay un tema que me parece curioso de este personaje, que es... Él quiere destruir Gotham, y de hecho lo hace a través del agua. Pero es que si nos fijamos en Batman Begins, pasa lo mismo. Liam Sí. Neeson quiere destruir Gotham, y yo no sé si era el conducto del agua o era Tenía algo que ver con el agua, con el son agua. unos gases, Entonces, sí. Y era como destruir la ciudad, ¿no? Para vengarse, ¿no? De la corrupción y limpiarla, ¿no? Y ahí me parece que hay un paralelismo, no sé si lo queréis llamar guiño, o emulación, lo queráis, con Batman Pero es que, yo no, Begins, es que yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, es que es lo mismo que le he dicho antes a él. O sea, no es que esté copiando a Batman Begins, es que los dos están basándose en los cómics. Claro, bien. Cuando no nos hemos visto todos los cómics, pues a nosotros nos parece que están inspirándose en la O otra sea, en película. los cómics, la primera vez que el Joker, por ejemplo, se intenta Claro, cargar claro. Gotham, se le intenta cargar envenenando un embalse de agua. el actor, que voy a decir bien el nombre, porque es verdad que es un que tiene actor un nombre súper... muy raro. ¿No vas a Eso decir es- el actor del Joker? Sí, sale en Eternals. Sí. Ah. Es que este casi no lo chico, veo. además que a mí, yo Eternals no lo he visto, pero sí que he visto Dunkerque y me acuerdo de esta cara, porque Sí. tiene efectivamente una cara muy peculiar. Es el que muere Se llama Barry Keoghan, sí. es un actor es irlandés, el Thomas. en muy Dunkirk. joven y prometedor, sí. Sí. Entonces, claro... Mide medio metro el chico, ¿eh? a ver, Es no muy es- bajito. Sí, Súper pequeño. no es obligatorio que este chico, que en realidad hace de figurante, Sí. vaya a ser el Joker, pero quizás sí. No sé si está confirmado. No. ¿No ser creéis el que le Joaquin. ¿Tú ocultan crees que no mucho? lo va a ser, no? Ni de coña. Mira, Porque el de hecho director le Joaquin ocultan Phoenix, mucho el la director cara a de Joker, propósito, ¿verdad? El director de. Hombre, no se ve le han nada. preguntado a Matt Reeves por eso y ha dicho Matt Reeves que cuando estaban haciendo cuando estaban haciendo la peli de Joker, por lo visto, ni siquiera sabían qué iban a hacer de Batman. O sea, Warner lo que pasa es que yo creo que lo que están diciendo es, vale, hacer un rollo franquicia de todas las pelis unidas nos sale como el puto culo, porque ahí se ha visto cuando Zack Snyder, y la culpa principalmente es de Warner, porque los productores no dejan rienda suelta y han dicho, vale, vamos a dejar mano suelta, pero cuando hagan pelis individuales. Y eso les funciona mucho El mejor. final de la nueva Liga de la Justicia, el montaje de Zack Snyder, eso no va a tener continuidad jamás, ¿no? No creo. Ya sabes, ¿no? El flash Sí, sí. forward este con No esa creo. ciudad ruida. Creo que se van a Pintaba muy arrepentir. bien eso, creo ¿eh? que se van a arrepentir con los años. Mm. Seguramente dentro de a lo mejor 10, 20 años, a lo mejor hagan una peli de dibujos animados, o intenten hacer una peli de animación O de Lego. 3D o algo así, porque y yo creo que ahí Warner va a darse cuenta con el tiempo de que quitarse miedo a Zack Snyder ha sido mucho peor de las ganancias que han tenido. Y a este Matt Reeves se lo quieren quitar No. porque No, entonces están muy no contentos con no él. le hemos entendido muy bien a Pattinson cuando decían, bueno, pero vas a continuar él. Y venía a decir como que por lo menos el equipo no estaba muy claro que fuera a seguir la trilogía. Es que yo esas declaraciones de todas formas las tengo que leer todavía, no sé, pero vamos, Matt Reeves yo creo, que es lo que te decía antes, Matt Reeves llevaba años diciendo que quería hacer la peli de Batman y cuando hizo la del Planeta de los Simios, él ya lo dijo, de hecho en el Planeta de los Simios cuando aparece el mono a caballo es una referencia a una viñeta de ese cómic de ahí. Entonces, Warner cuando le llamaron para hacer la película que había escrito Ben Affleck, pero él dijo, no, quiero hacer yo mi versión. No. Entonces, yo no creo... A ver, Warner, o sea, la capacidad que tiene Warner de cagarla es sorprendentemente ilimitada. Entonces, puede ser que les dé un venazo ahora y digan, no, nos quitamos a Mar... Pero no creo. Son esos tiros a floja que nunca sabremos muy bien No creo. cómo se producen. Porque De negociación efectivamente también no hay de luz, pasta, claro. No hay luz y taquígrafos, sí. Y también tema de las visiones. Lo que te dejan hacer a ti como director, el caché que tengas como director también. Pero claro, a Christopher Nolan no le vas a decir tú cuál es el corte final de una película. Claro. Y sin embargo hay determinados directores y Matt Reeves no sé muy bien, está en una especie de liga intermedia que a lo mejor a partir de aquí puede creo que a ir, partir de aquí está puede subiendo ir para hacia arriba. arribita, Sí. puede ir hacia arribita bien y Sí. ser ya un director que no le tengas que imponer el corte Sí, final sí, de sí. la película, ¿no? Yo no creo, o sea, yo creo que lo que va a intentar Warner... o sea, Warner yo creo que ahora mismo tienen tres frentes. El frente de Zack Snyder, las pelis de Zack Snyder no las van a continuar, o sea, o lo veo muy complicado, pero lo van a continuar con lo de Flash, metiendo a Michael Keaton, con Ben Affleck, entonces yo creo que las próximas pelis que intenten hacer de tipo Shazam, Wonder Woman o cosas así, que serán pelis de menor taquilla, pues meterán ahí a Michael Keaton con calzador y Michael Keaton encantado porque él quiere volver a ser Batman. Luego tienen otro frente que es Pero sería en plan, también estamos un poco como lo otro de universo. Spider-Man. Sí, sí. Que sí. han hecho- No, literalmente. Luego tienen otro frente que es el tema de la peli de Joker, que claramente pues harán una segunda parte.
Y ahí a ver qué pasa, porque yo no tengo tan convencido de que en una segunda parte puedan contar cosas que vayan mucho más allá de lo que ya contaron en la primera sin que aparezca, por ejemplo, Batman. Entonces, a ver qué pasa. Entonces nos estás diciendo que Joaquín Phoenix va a volver a hacer otra película Sí, de Joker, está pero que no confirmado. la van a cruzar con Batman aún así. No, de hecho, decían que en la peli de Joaquín Phoenix a lo mejor cogían de Batman a otro actor. Estaban diciendo, se rumoreó Ryan Gosling, por ejemplo. O sea, es que eso es un mundo totalmente distinto. Y luego tiene Joder, otro... pero Ryan Gosling, o sea, No estaría mal. No, pero un momento, No estaría sería el opuesto de lo que ha hecho Ryan Gosling, que si algo hace muy bien es ser inexpresivo. Ya, pero es que Batman esa tampoco es muy y expresivo. no lo digo con Es broma. verdad. Pero ¿Qué? Batman tampoco es muy No, pero el expresivo. Joker, tío. Ya, el Joker. No, Ryan Gosling de Batman. Ah, joder. de Batman, de Batman. De Batman en la de Joker de Joaquín Phoenix. Estaba flipando. Estaba alucinando. Y luego, tío, ¿cómo? no. Y luego el otro frente que yo creo que tienen es el de la película esta de Batman, que, a ver, yo creo que intentarán seguir con Matt Reeves y con Pattinson. Lo que había verdad es que- comentado es que además, Pattinson claro, es que yo eran creo producciones muy largas. Si ha funcionado esta, Claro. que además supongo que habrá hecho más taquilla que el Batman Begins, ¿o no? Seguramente. O sea, te lo digo por poner un Sí, precedente tal. seguramente. Pero joder, darle Sí, si sí. funciona, si parece que ha gustado, Sí, sí, pese que seguramente. hay o división de opiniones Y los fans- demás, y los dale fans la- continuidad, y además no cambies otra vez de Dejarle a Batman. Javi, que tenía ahí algo. Dinos. No, que a mí la verdad es que, bueno, yo no lo sé, porque evidentemente aquí lo que pesa es la pasta, ¿no? Pero la verdad es que el Joker de Joaquin Phoenix a mí me parecía que era una película que empezaba y acababa en sí misma, me parece que obedecía a un momento muy particular Claro. y me parece que estaba muy bien. ¿Que la quieres dar Bien apuntado, segunda parte? Vale, pero te vas a cargar Yo la no estoy primera. tan Sí, convencido, no tiene claro. mucha. Entonces mucha a mí me historia, parece, ¿verdad? sobre todo porque lo que había de fondo era una denuncia. Sí. Y estaba muy clara, una denuncia social. De hecho, pegaba también con las de Nolan, porque venían de eso, ¿no? Sí. Yo creo que en esta nueva de Batman, a mí todo eso me parece que se diluye mucho más y Por eso a mí no termina por convencer. Un ¿no? Joker 2 no tendría un pero- sentido, pero un cruce, un crossover entre los dos. Sí, ahí sí. Sí, eso podría A mí ser, me hubiera ¿no? molado. Sí. Pese a Bueno, las sí. diferencias biológicas. Puede que pero- ocurra, De todas maneras, o sea, claro, no lo es- descartes, ¿eh? A mí lo que me molaba también es que era la diferencia que había entre Joaquín Phoenix y Heath Ledger. Y no me refiero a las interpretaciones. Me parece que son dos Joker que obedecen a dos momentos bastante distintos. Sí, son totalmente. Entonces, Joaquín Phoenix es un tío que sale justo cuando hay una degradación de la sociedad, que es lo que estábamos viviendo en aquel momento, donde se estaban cortando todos los servicios sociales. Él es una consecuencia de que se cortan los servicios sociales. De hecho, él lo Sí. dice en la película. Y en cambio, Heath Ledger no. Heath Ledger es un tío que lo que pasa es que no tiene principios. Y enfrentarte a una persona sin principios y que además es Anarquía. inteligente es muy peligrosa. Y a mí me parece que hay una diferencia. Uno es un enfermo mental directamente y el otro no. El A otro mí es lo un que- delincuente, Yo ¿sabes? no Es la estoy de maldad. acuerdo con- Era tan histriónico. A mí me ha gustado, pero se me parecía un poco Enigma al Joker. Entonces digo, si ahora me metes otro Joker, va a ser un poco más de lo mismo, ¿no? Digo, en la película está en sí. Es decir, a ti no te. Digo, Para al nada. Joker que hemos visto otras veces. Para nada. Yo, bueno, Cero. una de las cosas que comentaba, y aquí va a venir mi crítica principal a la película, y es el tema del desenlace. Es decir, yo Sí, cuando estoy en esa del final. sala, yo cuando estoy en esa sala de interrogatorios, veo que este tío se empieza a venir arriba, le empieza a decir, ambos seremos recordados, tal, muy tipo John Doe y tal. Lo típico del complemento de que ambos se necesitan, que los dos son unos Sí. frikis de cuidado, etcétera, que buscan las mismas cosas, que son unos vengadores, tal y cual. Yo en ese momento dije, hostia, aquí viene ¿cómo se llama esto? El turning point, ¿no? O sea, va a venir el punto de giro que vas a decir, hostia, tío, aquí ha habido algo, aparte de lo del padre, no ha sido la única sorpresa. Eso era una distracción y ahora va a venir, coño, lo gordo. Porque creía que estabas viendo Seven. Y entonces, Claro. de repente me encuentro, bueno, pues unas bombas colocadas en Gotham como la última vez y la anterior. O sea, Sí. te quiero decir que insisto, no estoy poniendo a caldo la película por eso, pero No, digo o sea, yo que a ahí mí, también lo que en ese entiendo, sentido que- que... Ahora bien, también digo, y me contradigo a mí mismo, que se puede disculpar teniendo en cuenta que, bueno, si la entendemos como el comienzo de algo diferente y como al final un guiño a a casi todo lo que ha gustado de Batman o a casi todo lo que ha molado de verdad Sí. de Batman en los últimos 30 años hacia lo todo. Pero es que, claro, yo lo que venía. Mira, y eso solo lo vas a saber tú. Joker hemos visto muchos en el cine. De Y- hecho, y- hay una crítica a esta película y es que no quieren meter a Joker. Yo he oído gente que dice que es demasiado pronto meter a Joker, que deberían meter otro rival de es Batman. posible. A Porque Mr. Freeze. Batman tiene más rivales, Mira, no solamente el Batman Joker. Begins Yo he oído gente empezaron diciendo con, eso. Claro, con la Liga de Claro, las pero es que Sombras, cuando Jorge nos estaba diciendo que no, vamos que a es ver. así como perfil más, no, más no Sí, tan de hecho, mainstream. O sea, Pattinson lo que ha dicho es que a él le gustaría en la segunda parte meter a la corte de los búhos, que sería maravilloso y encajaría perfectamente con todo el tema de corrupción de la ciudad, porque la corte de los búhos es como una especie de secta
de ricos que controlan las ciudades de hace siglos a plena luz del día, sin que Batman se dé cuenta ni siquiera de que existen, con lo cual es como que sus habilidades de detective se quedan como súper sobrepasadas porque son más complejos de los que él pensaba que era. Y luego el director, el Matt Reeves, ha dicho que le gustaría hacer una versión de Mr. Frío, Así. pero bien hecha. Lo he dicho de coña, pero he acertado. Hay que pillar a Arnie. Pero oye, una cosa, no, lo que te iba a preguntar es que nosotros, yo que no he seguido los cómics, me he visto alguno, creo que me vi la broma asesina y poco más. Joker hemos tenido muchísimos en el cine y unos cuantos, y cada uno de alguna forma ha sido distinto. Enigma es que solo habíamos tenido a Jim Carrey, entonces a mí se me han parecido un poco, por eso te decía, digo, al final es que parece que es un poco más de lo mismo, y tú me decías no porque digamos que el enigma de los cómics y tú que conoces mejor al personaje no se tiene por qué parecer absolutamente nada al Joker, ¿verdad? A ver, yo no Son veo- cosas completamente A distintas. ver, vamos por partes. Yo no veo ningún tipo de similitud entre el Enigma y el Joker de Heath Ledger. Es No, decir, no, decía en la película esta última, que al Tampoco. final les veo un No, poco... no, y él te ha dicho No, que no la ve. Que en tampoco esa lo ven. película. Pero yo es que creo que él entiende más cómo es Enigma que nosotros, que yo sí, solo sí, hemos sí, visto es aquí, verdad, claro. es verdad. No, o sea, a ver, la movida es que, o sea, a ver, ha pasado un poquito como con lo que pasó con Heath Ledger, es decir, el Joker de los cómics simplemente es un pinzado, punto. No tiene ningún tipo de trasfondo en ese sentido, aparte de que es un pinzado y que disfruta liándola y punto. Por eso yo decía que yo no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo él antes de que el Joker era un loco y un enfermo mental y ya está, porque la cosa es que en la película de Christopher Nolan, el gran acierto que tuvo Nolan fue que se inventó totalmente al Joker que hizo Heath Ledger. Ujú. Es decir, el Joker de Heath Ledger no existe en los cómics, es una invención total y lejos de estar pinzado es un tío que tiene un plan muy concreto que lo que quiere es volver loca a la sociedad y vengarse de la sociedad. Y yo creo, y es la teoría más plausible... Pero, disculpa, Jorge, es lo que he dicho. Sí, no, pero es que no, pero una cosa es que tú te quieras cargar la sociedad porque seas un pinzado en plan de que te da igual todo. No, lo que he como dicho el es Joker de que... los cómics, y otra cosa es que tengas un plan porque estás resentido socialmente Es previamente. que es lo que he dicho. Ah, bueno, vale, entonces no me he enterado bien. Pero el tema es que el Joker de Nolan está resentido socialmente previamente y yo creo que es porque de entre las múltiples historias que él cuenta de las cicatrices y demás, hay una, cuando él está en el hospital con el Harvey Dent, que Sí. le está diciendo, dice, si mañana matan a un violador o matan a no sé quién o alguien atraca a una pareja y lo matan, a nadie le importa nada. Dice, si vuela un cargamento de soldados por los aires, a nadie le importa nada, pero si mata a un solo alcalde la gente se vuelve loca. Entonces yo ahí lo que creo, y es la teoría más plausible, que el Joker de Heath Ledger era un militar. De los típicos chavales de Estados Unidos de 18 años que los mandan a Arabia Saudí, a Oriente Medio, a matarse, que volvió reventado y volvió desquiciado contra la clase política, y eso es lo que él quiere destruir el sistema y crear la anarquía. Vale. Entonces es como que tiene como una idea de crítica social al sistema establecido muy fuerte, que es similar, aunque la de Joaquín Phoenix es más social a la de Joaquín Phoenix. Es decir, la del Joker de Heath Ledger es una crítica a los políticos neocon, warmongers que han estado haciendo guerras en Oriente Medio, si lo ves desde ese punto de vista. La de Joaquín Phoenix es lo que decía él, es una crítica a el sistema totalmente opresivo que te quita las ayudas a los enfermos mentales, que hace que haya gente que esté en la calle y a la que encima están haciendo bullying. Tal. Entonces, son como muy similares. ¿Y en ese Jack sentido. Nicholson? Es otra cosa Jack completamente Nicholson, aparte. por ejemplo, es quizás el más parecido a lo que era el Joker originalmente en los cómics. A eso iba yo. Entonces, Con Enigma en los pasado cómics, similar. ¿cómo coño es? El enigma en los cómics no tiene nada que ver con cómo es en la peli esta. Eso te Enigma que he en los preguntado. cómics, pues es un friki que hace interrogantes y la lía y pone bombas de vez en cuando y el otro va y las desactiva. ¿Es posible que se parezca un poco más al de... Joder, era horrible la película. Al de Jim Carrey? Sí, es decir, y por Que era eso un poco es- más payasete, naranja ¿verdad? y Sí, y por eso esta peli, o sea, al igual que Nolan mejoró al Joker de los cómics, Sí. que eso era una cosa muy complicada de hacer, que ya, porque es lo que he dicho antes, son personajes que tienen 80 años. Es muy difícil que un director coja un personaje de 80 años y consiga hacer algo fresco que lo mejore todavía conforme al proceso de ensayo real que tiene detrás. Entonces, al igual que Nolan mejoró al Joker de los cómics y luego el director de la de Joker con Joaquín Phoenix lo remejoró todavía más todavía, Sí. en esta película el darle un barniz nuevo al Enigma haciéndole parecer como una especie de Jigsaw como el de las pelis de Saw con el Zodiaco es una nueva visión del personaje que se había explorado un poquito en algún videojuego, en los de la saga Batman Arkham, pero que en los cómics no terminaba de ser así. Aunque bueno, en los cómics
por ejemplo, se había tocado un poquito también en el cómic de Batman Tierra 2, que es el que te he dicho antes que se ha Sí. basado, pero es como darle un barniz nuevo. Siempre a nivel vestido Zodiac de, muy bueno. vestido de verde de Riddle, ¿eh? Me Sí, estoy claro, bueno, fijando hay siempre, referencia, siempre. hay referencia también a los cómics. Claro. Hay un tema que... No, dile, dilo. Hombre. Perdonad, es que ahora mismo no me acuerdo. ¿Llevaba algo verde de Riddle? Claro, Sí. la parca que lleva, él lleva como un abrigo. Como una Ah, especie de- vale, está muy vale, Lo que pasa sí, es que sí. es Y como la muy máscara oscuro es el una ambiente. Pero máscara luego en la oscura. celda no, claro. Claro. En la celda no, porque le han puesto ya con grilletes. A ver, Javi, que llevas un Yo rato callado. quería decir una cosa, yo lo del Joker de Heath Ledger estoy de acuerdo, pero hay un matiz que me gustaría decir, ¿no? Dale. Y es que a mí me parece que ese Joker está muy bien logrado, la reinvención de él, por una sencilla razón. Es un personaje que al final gana, es un personaje que consigue introducir los dilemas morales, consigue cargarse todos los principios y consigue hundir la ciudad en el caos. Sí. Y de hecho me parece un tema y es el único punto donde yo la verdad le echaría en cara algo a Nolan. Y es en el momento en que pone a dos embarcaciones en la tesitura, la de los presos y la de los ciudadanos decentes, ¿no? Y sí, pilla. Y hay un momento en que les da un detonador para activar unas bombas que están Ese era muy mutuamente... guay, ¿verdad? Entonces, claro, ahí dicen, no, bueno, al final los presos tiran su detonador y los otros no lo hacen, ¿no? Bueno, yo es el único momento en el que yo, conociendo la naturaleza humana, no me lo creo. Creo que volarían los dos por los aires. Vale, pero entonces siguiendo con esa línea, es más. Pero No, es dale, dale. Heath Ledger introduce la duda moral y además los destroza. Y a mí de su personaje me parece muy inteligente. O sea, yo no entro en las interpretaciones. Me puede gustar más el de Joaquin Phoenix o no. Para mí el de Ledger Sí. me parece todo un hallazgo. Pero entonces, siguiendo con eso, Con los defectos, la supongo. ciudad es más porque en las películas de Nolan la ciudad era culpable. De alguna forma nos hacían un poco reflexionar sobre la gente. Y aquí, en esta película de Batman, los que son culpables son los políticos, pero en realidad la gente son carne de cañón, ¿verdad? O sea, al final Batman Bueno, les es lo tiene que pasa- salvar. Es lo que pasa en la tercera, ¿no? De Sí, Nolan. eso es. Que la Eso es. tercera de Nolan, al final, ¿cómo termina el tercero de Nolan? Termina la Revolución Francesa, que es esa representación, justamente, esa la izquierda y la derecha, que el son problema los que tenía- jacobinos y girondinos en un juicio de la Revolución La volví Francesa. a ver hace poco y el El Valle y problema la que tenía montaña. la tercera de Nolan es que apuntaba a eso y apuntaba como a 6, 7 u 8 direcciones más. Y me parece que al final no le acababa quedando de verdad una película. O sea, es espectacular en muchas cosas, tiene planos cojonudos y tal. El momento del estadio, cantando el himno y todo eso mola mucho. Pero es verdad que se ha diversificado demasiado cuando a veces lo que necesitas es Hay solamente. que una ponerlo en buena el idea. contexto de los Floja. movimientos antisistema. ¿eh? Sí, porque además las pelis de Nolan es cierto también que hay que tener en cuenta la sensibilidad que se desarrolló en Estados Unidos a partir del 2001 con respecto a atentados terroristas y demás. Cambió mucho la forma de ver estos atentados en el cine. Y hay Y que el ver- momento del barco, de los dos barcos, es muy significativo también de un poco el sentir de la gente. Es decir, a lo mejor en otro momento de la historia a nadie, habría habido el primero ahí que hubiera dicho, quita, dame el mando, que aquí van a volar todos. Pero debido al tema del 11S y tal, hay otro tipo de forma de mirar las cosas. Y que en este caso sí que estoy contigo, es muy peliculero, todo lo que tú quieras. Además, acuérdate que es un preso el que coge el mando Sí, es verdad. Lo tira y lo por- tira. Evidentemente no es casual, ¿no? No creo que un tipo que esté Entonces, en una es verdad penitenciaría sea que también eso. con eso Nolan fue muy inteligente al jugar con un poco con nuestra sensibilidad en aquellos Sí, o sea, a mí momentos. de hecho, y yendo por lo que ha dicho él, yo sigo pensando que Dark Knight es mejor película que The Batman, pero no por Batman, sino por el Joker. Es decir, la falla que le veo al Batman de Pattinson. de Christian Bale es que es demasiado Bruce Wayne y poco Batman. Es decir, el Batman de Christian Bale, cuando realmente aparece más como Batman, como una especie de monstruo de las sombras y tal, es en la de Batman Begins, pero no aparece ni siquiera como detective. Y esas dos facetas de monstruo de las sombras y de detective, en esta película te lo muestran en el primer plano. Ya está andando por mitad de Gotham Plaza con la gorra esa y ya está en plan como un monstruo y luego va, o sea, y inmediatamente después de que te lo enseñen como un monstruo de las sombras que se pelea con los del metro, va a la casa y ya está como un detective en plan mirando las huellas en No, el de hecho, suelo. tiene un comienzo. Eso se sorprendente había para visto. Una película de Claro, superhéroes, eso es lo que iba a decir. que es- Eso lo habíamos visto alguna vez en los cómics o algo que abiertamente Batman esté colaborando con la policía. Sí, claro. pero Sí. en los inicios, ¿no? En todos y ahora. Sí. O sea, Hombre, a Batman- ver, Pero en es el verdad que cine no lo habíamos no, visto. coño, pero el Claro. cine no, comisario pero- Gordon y él pero son por un eso- Sí, equipo. bueno, pero no se lo lleva con el resto de la gente. Se supone mira, en los que cómics trata sí. con él debajo de. Pero no, en los cómics los sí, cómics por ejemplo, sí, eso en es. el cómic de la Corte de los Búhos mismamente, que es uno de los cómics que
es un cómic que se hizo hace poco tiempo, relativamente, y curiosamente pues se ha convertido en un cómic de culto de Batman porque el guionista que lo hizo... O sea, La Corte de los Búhos lo que te cuenta es una historia de que en Gotham City hay una especie de secta de ricos, por así decirlo, que es como un poder oculto en la sombra, que llevan manejando la ciudad durante siglos, y entonces ellos tienen como unos asesinos a sueldo, que son los búhos, a los que los mandan para matar a ciertos tipos de gente de familias ricas y la van liando, o para conseguir tener la ciudad bajo control. Ese cómic, por ejemplo, que es el que Pattinson dice que quiere hacer en la segunda parte, en la segunda peli, al principio mismamente puedes ver cómo Batman está investigando justo la escena de un crimen, en la cual han matado a un tío y lo han como apuñalado en una pared, y está justo con un detective investigándola. Es decir, no es para nada poco habitual. De hecho, es al revés. Es no, pero muy, a muy mí me frecuente. parecía raro que tradición, en la historia de Batman que hemos visto en el cine, que es un vigilante, se supone que está perseguido de alguna forma por la policía y de hecho a la policía no le hace ni puta gracia que esté ahí investigando. Lo que pasa es que De se hecho, lo por tolera ejemplo, el jefe. Tim Burton eso se la suda muchísimo en las Es que el tema películas. es que, el comisario o sea, Gordon en las pelis de Tim Burton no claro, pinta nada. O sea, es que el tema Nada. de Tim Burton... Y aparece. El Sí. tema de Tim Burton es que Tim verdad. Burton fracasa estrepitosamente con el guión, pero acierta maravillosamente con la estética. Con Es la decir, dirección artística. es decir, el guión de Tim Burton no hay por dónde cogerlo. O sea, lo de que el Joker mata a los padres de Batman, luego hay un agujero del guión. O sea, el guión de Tim Burton no tiene por dónde cogerse, y eso es porque él realmente lo hizo mal, en el sentido de que él no se había leído un cómic nunca, y él además manifestaba abiertamente que a él le daba igual leerse un cómic. Como, Sí. tío, estás haciendo un cómic de un personaje que tiene 80 años, ¿qué coño haces? Sí, que sí, no te pero está- bueno, es que Bueno, Tim hay- Burton hay- era hay- así. Hay sí. una cosa también que te voy a decir. O sea, yo entiendo, porque a ti te encantan los cómics, que quieras que sean más o menos respetuosos, se inspiren en ellos. Pero yo creo que también hay que tener en cuenta que una película es una película. Sí. Sí, que a veces no se Esta cambia. discusión- no se esta traduce discusión bien. ya la vamos hemos a, tenido vamos en a ver, otros sí. y programas. tienen todo el derecho a salirse, ¿no? Claro, pero pero- a salirse. No, y disculpa, en El nombre de la rosa, si hubieran adaptado El nombre de la rosa, como es el libro, ahora mismo El nombre de la rosa, la No la película va a de Jane ver ni Jackson, esta, no la aguanta nadie. Vale, no te digo que no, pero lo que me Sí. refiero es... No, te quiero decir. Ni hay que- Rambo hay que- tampoco. Ni Rambo. O sea, te Bueno, quiero decir, espérate a ver qué hace hay que Tarantino tener. con Rambo, ¿eh? No, te lo digo porque hay que Vamos a ver. tener un poco de fair play, ¿no? Y decir, Sí, bueno. pero a ver, yo lo que digo es se que por lo separan. menos- vale, pero por lo menos se lo tiene que leer para saber cómo es el personaje. O Porque no, lo que bueno. o no, Bueno, pero es que o- entonces cabe la posibilidad Sí que de se que lo lee, caigas en pero el que sí error que de se lo hacerlo lee, de Deadpool. Jorge. O sea que No, Tim Burton no se a había Tim leído. Burton no le molaban los cómics, pero hombre, luego se tiene que leer esto. Tim Burton Sí. contrató a un Se guionista. tiene que leer esto, que ¿Tú por crees? cierto es más o menos No, un año Ti- antes o Ti- 2 años Tim Burton, antes Tim de- Burton cogió a un de guionista. la película. Tim Vale, Burton vale. cogió a un Mira, guionista y tiró para adelante. ¿eh? Pero yo creo que también. O sea, no vamos aquí a descubrir cuáles son los caminos de la creación, porque me No, resultaría claro, una porque hay veces que pretenciosidad yendo por otro alucinante. lado llegas. Pero, claro, Eso es. a lo mejor simplemente coge el estereotipo. Un tipo coge un estereotipo de un personaje, ¿no? Digo, hablo de está claro, Batman. está claro. Y es capaz de crearse pues Coño, una historia sí, sí, sí. alucinante. Lo tienes, ¿no? lo tienes Entonces, con el Joker, te es lo una di- historia totalmente inédita. O sea, es Es lo nueva. que te digo, es decir, el único. Ese nombre no había la aparecido, única ¿no? persona Te lo que- digo porque hay que ser. No porque Sí, no esté sí. de acuerdo contigo. Yo entiendo el fair play, entiendo, pero aún así yo creo que lo que. hay que ser un poco Claro, flexible. pero, ¿no? pero el error que puedes cometer es el que te he dicho antes, y es que si tú eres un director inteligente que no necesariamente lee cómics, pero eres lo suficientemente creativo a nivel de guionización como para poder mejorar un personaje que tiene un proceso de ensayo-error de 80 años en el mercado en el cual los fans han ido comprando esas cosas porque saben que funciona muy largo, pues te puede salir bien. Pero ¿cuántos hay de esos? 3. Ya, bueno. Nolan, el único y poco más. Pero También- lo también más es verdad- probable, pero lo más probable es que te salga un Joel Schumacher, lo más probable es que te salga un tío haciendo un Deadpool que echa rayos láser por los ojos, lo más probable es que te salga... claro, El de Catwoman. claro. Sí, pero entonces- también es verdad que el Dejar de reír. director de cine se supone que está apuntando a un público más amplio que el lector de cómics. Entonces quiere al lector de cómics y a más gente también, como público, ¿no? No. Tiene que jugar a muchísimos intereses, Claro. ¿eh? Y al final se acaba, es decir, cosas como, y siento nombrarlo otra vez, pero lo de Catwoman está ya vetado, es decir, no... Y si vas a innovar, te tiene que quedar una peliculita muy interesante con un grandísimo actor además y que se eche encima la película como puede ser el Joker. Y luego tienes que No te hacerte... puedes permitir innovar, es que no es tan fácil, joder, la fórmula, no hay fórmula. O sea, Eso lo hemos visto mucho que- en Star Wars, ¿verdad? Claro, Que al justo iba a final... hablar de eso, o sea, es decir, claro. tienes que hacerte la pregunta de... Luego hay unos intangibles también que dices que influyen Pero luego- muchísimo la atmósfera que Pero estamos no, hablando no hay mucho una de esta fórmula peli. mágica tampoco. Lo que pasa es El que sí es verdad que actor dices, bueno, adecuado. si a ti te da igual Batman, pues tú mismo, pero te la estás jugando mucho. A lo mejor te sale bien, pero es muy difícil. Hay un ejemplo muy claro, las películas de zombies, por ejemplo. Sí. Las películas de zombies hasta el siglo XXI, Sí. los zombies caminaban despacio. Sí.
Los zombies caminaban despacio. ¿Y te gustan? en todas Eso las lo he películas. escuchado hoy Y en. a partir Lo de he escuchado ahora- hoy, digo, ¿pero te gustan y a más los partir zombies del que 2000 corren a o partir no? de 28 días después, a mí me gustan más los que corren. Claro, y a a mí partir también. claro, por eso te digo, se cargaron el canon. Sí. Se cargaron el canon. Se lo pasaron por el mismísimo forro y de repente eran atletas. Entonces dices, joder. Alguien podría haber dicho, es que las películas de George Romero, que son las originales, tal, no sé cuándo. No sé, También, a la o gente sea, le han gustado los yo- zombies que yo creo corren. Que estaban hablando de la peli española esta que acaban de salir, si andaban despacio o no los zombies, no sé si son nacionales o republicanos. Siendo una peli española, seguramente Te puedes imaginar, yo sé lo que iba a decir. matando franquistas. Creo que, no, creo que se han quedado en tierra de nadie, ¿eh? Sí. No lo sé Hombre, muy sí. bien de qué ha ido la de Yo- malnacidos esta. Yo creo que el Nolan, que tú lo admiras, Sí. a mí me parece que la gran aportación que hace, y yo creo que hay un salto entre la primera y la segunda. Me parece que la primera es muy Batman, Sí. y en la segunda yo creo que ya Es que la segunda es incluye. No, voy más allá de eso. Yo creo que él lo que hace es incluir ya parámetros políticos muy claros de la sociedad, de lo que está pasando ahora. Políticos sociales, Yo lo o veo como más eso en queráis. la peli Y el, de segundo, Batman, ¿eh? y el segundo y el tercero los incluye. Y yo creo que ahí es Nolan. No digo que aquí no estén, en The Batman no estén. Yo lo que digo es que es el primero que de repente coge un personaje para Sí, empezar bueno, a eso introducir. sí. Y yo creo que eso lo actualiza y lo moderniza. Y ahí me parece que es un tema que me parece muy interesante. Yo no soy tan admirador de los superhéroes, ni de Marvel, ni de ninguno, ¿no? Pero a mí me parece que si hay un personaje que se puede reciclar, es Batman y es Spider-Man. Y es por su vulnerabilidad y sobre todo porque se les pueden plantear dilemas morales y éticos que son muy humanos. Ahí Lo que me Y decía, ahí que de es donde Superman está- no se puede ni y ahí tocar. donde ya, está claro. Nolan. Mira, incluso de Batman, que a mí, bueno, hay partes que no me gustan, reconozco que tiene cosas que están muy bien y que te Sí. pueden hacer A pensar en ver, ese aspecto. Ahí, no, al hilo de lo que estaba diciendo Javier Ors, hay una cosa que van a tener que lidiar, que Tim Burton pasaba de ello porque no tocaba, porque no era el signo de los tiempos, eso no estaba en el tema debate de Robin. sobre la mesa, el tema del fascismo de Batman. Que eso también es importante, es decir, el tema del Harry el sucio, Espera, el tema sí, de me estoy tomando la justicia por mi mano. Por favor, no pierdas el hilo, pero es que acabo de leer hoy que iban a hacer un Batman con Bill Murray y que el Robin, es que me acuerdo de eso, iba a ser Eddie Murphy, Hace un montón de años, sí. pero que al final se negó pelearon, pero Eddie Murphy porque Eddie Murphy quería ser Batman y que Bill Murray fuera Robin. O sea, la puta locura, porque me acabo de acordar ahora cuando me has hablado de Robin, que no lo hemos visto hasta ahora. Imaginaros cómo habría sido la historia. Eso es Pero genial, vamos. eso que estabas diciendo tú, el Es que la lo historia- toca principalmente es Nolan. Sí. Es Claro, decir, es que el Nolan tema de es- Batman como un personaje antihéroe de derecha, Claro. millonario, es un multimillonario filántropo. Un poco como le pasa es un tío a que no Iron se Man, fía, por pero ejemplo, diferente. es un tío que no se fía del Estado, porque se toma la justicia por su mano. Eso, por ejemplo, el que realmente lo toca muy bien es Exacto, Nolan. a eso iba. Nolan, Y lo toca además en la peli el Joker. Nolan sabe que es un tío muy inteligente y sabe que tiene que tocar ese tema y no pintar a nuestro amigo Bruce Wayne como un tío rencoroso y que está deseando darle cera y medirle el lomo a los criminales que se encuentren por la calle, sino como eso que nos comentaba él, ¿no? Y que creo que lo he dicho antes. No, yo lo que quiero es que buscar, esto solamente es una inspiración para la gente. Pero eso es El que cosecha propia tiene, también el de que él, ¿eh? tiene que tomar aquí de verdad mi relevo es Harvey Dent, es la cara legal, Eso es el más- poder Eso establecido. es cosecha propia de Nolan, ¿eh? Claro, no, pero te digo, pero es que es algo muy peliagudo, porque es algo que al final, con los tiempos que corren y cómo va cambiando las sensibilidades a según qué cuestiones, como puede ser, yo qué sé, el abuso policial de las autoridades, etcétera, es algo que es que estás obligado a tocar, a no ser que quieras hacer una película 100% de diversión, pero que también te pueden echar en cara, oye, es que estás hablando al final de un tío que se está tomando la justicia por su mano, saliendo por la Es noche una Mancio careando Ortega su- cabreado. No, Total. yo estoy de acuerdo con Jaime, además me parece muy interesante porque es que en la tercera parte, aquí en la placa, son los que se levantan contra el sistema y quieren hundirlo, ¿no? Entonces a mí me parece muy bien porque este tema luego lo aprovecha muy bien el Joker de Joaquín Phoenix. Sí, pero Y, el y pueblo. le saca mucha punta. Pero porque en la ya peli de Joaquín pone Phoenix, al en la peli de padre Joaquín Phoenix, el Bruce pueblo Wayne. se levanta porque sí, sin ningún sentido. Es decir, No, es una masa no, un poco. Bueno, Este recordad. es otro debate, Para pero nada. aquí el Para pueblo nada. creo que no sale muy bien parado en la película de Joker, según mi A punto ver, de en la vista. película de Sale Joker, fatal parado, ¿eh? yo lo que entiendo en la película de Joker Es- es que están en un momento de crisis económica de la hostia, que no hay trabajos, que la ciudad está totalmente empobrecida, que las tasas de criminalidad están por los aires, porque no olvidemos que Nueva York ahora está muy bien, supuestamente, pero está muy bien porque la salvó Rudy Giuliani.
que en Times Square no se podía entrar, que era como Madrid cuando decían Sí, en los 70, 80 era horrible en Nueva cuando York. decían, y aquí era como cuando decían en Madrid que en los Era 70 Travis Bickle por ahí. que nadie iba por la calle Acuérdate. Valverde ni por la Plaza de la Luna. Acuérdate de la Sí, escena, sí, sí, por, sí, la por- que por hay reforzar un este, poco el ¿no? argumento de él, la escena, lo más evidente es la escena del metro, cuando están unos ricos y Claro, que están le pegan, golpeando, claro. ¿no? Sí. Entonces, en la peli esa, y además en la película esa, te aparece como en clave político Thomas Wayne, como que es un tío que está diciendo que, bueno, que los que se están quejando de que hay pobreza que da igual, entonces como Sí. que lo presenta como una visión de derecha muy agria, tal. Entonces, en la película yo creo que lo que se ve en la peli de Joker es como que hay un levantamiento popular que tiene como una motivación moral que va bien encaminada en el sentido de nos estamos quejando contra la pobreza, pero que al final es aprovechado por criminales, y ahí es cuando se ve que, por ejemplo, uno de los tíos con la careta del Joker ve pasar a los Waynes y va a robarles y les mata y les pega un tiro. Es que hay una diferencia muy clara, y es que en las de Nolan, como en esta de Batman, el problema es político. Es un Sí. problema de corrupción y es un problema... Harry el sucio. Pero en esta, de por eso. ejemplo, también Pero es en puramente la de político, Joaquín ¿eh? Phoenix no es un problema político, es un problema social. Claro. Es que Sí, la es mucho sociedad más- está empobrecida. sí, en la de El otro Joaquín es una Phoenix cuestión es- de corrupción de las instituciones Sí, sí. o de aquellos que De están hecho, cerca de las de hecho, instituciones. eso es una de las cosas que hace que la Gotham que aparece como sociedad en la de Joaquín Phoenix sea todavía mucho más compleja. Tenga Es mucha, muy tenga peligrosa. mucha más matices. Es mucho más peligrosa porque en el momento, y creo que ahí hubo críticas, yo creo que eso lo hemos comentado tú y yo, en el momento que se estrenó, hubo gente que se dijo, ¿cómo se ha rodado esta película? Porque era un momento muy delicado Ujú. y había gente, es que a lo que estás apelando es a que la gente se levante. Sí, de hecho, De hecho, había- hubo gente que echó en cara que se hubiera No me rodado. acuerdo muy bien del momento Coincidió de, con de la- Parásitos. Sí, de la- Eran del claro, mismo es verdad. aparte que es hicimos verdad. los dos programas Y- seguidos. claro, Muy- muy- y había, y ahí- es verdad que podías buscar ciertos paralelismos en los mensajes. Hubo gente que Ahí se está. quejó porque la película del Joker, por ejemplo, decían que podía incitar a los incel. Y eso es curioso, ¿eh? Porque en Estados Unidos el movimiento incel es chavales que como que no son capaces de ligar con tías porque pues son muy sojas, son muy feos, son muy Aquí no hay nadie en introvertidos. esta mesa, por No, no, cierto, por de- Muy supuesto. introvertidos, No, entonces, no, ¿qué no, pasa? de Que en otros. Estados Unidos ha habido gente de esa que ha matado a tías. Bueno, pero Y entonces decían que la película... también Ted Bundy era un tío muy atractivo y No lo mataba a estoy muchas tías, justificando, claro. No sí. lo estoy justificando, pero decían que en la película del Joker, al Joker le mostraban como una especie de alt-righter incel, por así decirlo, y que eso podía incentivar a que la gente tomase... Pero violencia nosotros no callejera. llegamos a la conclusión sé. que el Joker era un anarquista total y que básicamente era una cosa como que él iba a lo Sí, suyo. pero ¿Pero el cuál, tema es cuál? que él El no de tenía Joaquín claro. Phoenix. El de Claro. Joaquín Phoenix ni siquiera es un artista. Bueno, anarquista. anarquista sabría un poco lo que está Es haciendo. un loco, es un Claro. pirado, es un Claro, tío que pierde el es control una y que persona- la es gente un- lo toma como líder. es un- Exactamente, exactamente. Lo que eso puede es Pero lo por que- eso te digo que al final la gente queda un poco desacreditada porque te coge al primer sí. loco que pilla. Claro, ¿no? claro. Es que voy a repetir lo mismo que ya habéis dicho, pero de peor. O sea, No, Es peor, o te sí, va a quedar Jaime, peor. Necesitamos tu voz. No, No, pero a mí, Yo a mí creo que ya vamos- fijaros, vamos- cuando estamos, vamos sí, ya, quizá ya vamos terminando. cortando ya el- Pero yo estaba que tenemos que pensando cenar. que cuando hablamos de las complejidades y que es posible que Nolan apuntara más alto que este Matt Reeves a la hora de contarnos más complejidades de la película, de la sociedad, perdón, a mí me interesa más en esta que en las de Nolan. Me capta más, me es más interesante. Yo creo que se pierde un poco. Para ti Creo la que película se- empieza bien y descarrila. A mí Mira, me tiene interesado todo el A mí, tiempo. Y son por 3 ejemplo, horas de yo película, ¿eh? discrepo de que haya hiperrealismo, por ejemplo, en los villanos. Al final me parecen unos villanos muy de TVO también. Sí. ¿Estos? En The Batman, sí. Pero comparado con cuáles, porque Ba- los de no, Batman de otras películas. Muy de TVO, muy de películas. Ah, bueno, pero no son mejores Bueno, que por los que favor. hemos visto el hasta Zodiaco ahora. ha existido de verdad. ¿Quién? ¿Cómo? El Zodiac. Sí. Ah, bueno, sí, claro. Sí, sí. No, pero te estoy hablando de. O sea, de No, lo detalles está más comparando con el resto de las películas, Ya. ¿no? Estoy hablando de. No, ¿de qué estáis hablando vosotros? Porque Estamos esa hablando de cosa los no me villanos da cuenta. y nos dices No, que al dices- final tú los tú ves dices muy que- peliculeros, no lo ves tan Sí, complejos. lo sigo viendo, pero con lo que tienen que ser, joder, de Claro, películas. claro. ¿sabes? Que Pero ya yo sabes te lo los que estaba pienso comparando de con el eso. resto de la saga Batman. Digo, coño, esto es mucho más complejo que el resto, ¿no? Todos les ves sus razones. Estamos en un thriller policíaco. Una- Es que en una esta cosa- película... lo que- No, no, lo Aquí que te él está explican tratando- siempre no, 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 por lo que quién él está- hace quién él lo que está- hace. Claro, o sea, lo que él está tratando de decirte aquí es que en esta película Batman no es un superhéroe, es un antihéroe y todos son grises. Es decir, es que lo que he dicho yo al principio, es decir, es que el Riddler en esta película, de no ser porque al final se quiere cargar la ciudad inundándola, los asesinatos que está haciendo Claro. son específicamente a gente corrupta. Es decir, es que hay gente que podría decir, sí. es que es el bueno, ¿sabes? Claro. Es una especie de vigilante, lo que pasa es que bueno, que lo lleva un poco más allá. De hecho, una cosa que comentabas tú al principio de la peli, a mí me da la sensación a veces cuando lo estoy viendo, y yo me meto mucho en esta película y digo,
¿por qué no mata gente? ¿Por qué? Porque cuando está jugando al terror y al final él piensa... Fíjate, de hecho vemos la escena en la que se pega con mucha gente y acaba llevándose varios golpes. Dices, es que el tío está intentando tener el crimen bajo control en toda la ciudad, pero solo es una persona. Entonces está utilizando la guerra psicológica. La gente cree que en cada sombra hay un Batman. Entonces tiene más zonas de la ciudad controlada cuando él solo puede estar en un sitio. Y yo pensaba en ese momento, por la actitud que nos está demostrando Batman en esta película, digo, ¿por qué no matas a alguien? Aunque sea un cabronazo. Es decir, va a ser mucho más poderoso eso que simplemente, pues decías, qué crueldad electrocutar a alguien. Bueno, se podía haber hecho más barbaridades. Y Bueno, es el Michael único Keaton Batman se que no los había mata a cargado alguien. a todos, vamos. Claro. De hecho, Michael Keaton tira por lo menos una vez al Joker. Yo creo que lo tira 2 veces. La primera al ácido y luego le tira por la catedral. Y cuando estás viendo el tono de la película, a mí me pide el cuerpo casi que mate a algún Tengo una malhechor. duda. ¿La película empieza en qué punto? Cuando No me acuerdo. la película aparece, al principio de la película lo que aparece es el asesinato del alcalde. No, pero sí, pero no, quiero decir, ¿en qué punto de la, vamos a decir, historiografía de Batman? Es decir, Batman Año ya 2. es. Pero Batman ya es como muy Lleva 2 conocido. años. Lleva ¿Ah, como sí? 2 años. La película lo que te dice... Y de Es hecho, que me parece lo del importante. ¿Y cómo Joker- sabes eso? Porque hay ciertas. Sí, sí. Lo sí, ha sí, contado años. Matt Reeves. Sí. Lo del Joker va por ahí. Es decir, el Joker, por ejemplo, Matt Reeves, por lo visto, rodó una escena más larga en la que cuando Batman va a ver al enigma al Arkham, luego se va a hablar con el Joker, a la celda del Joker, para que el Joker le dé pistas sobre cómo es el enigma, porque él le intentó como mostrar como una especie de Aníbal Lecter. Eso te iba a decir, tío. De Cogerte ahora el silencio de los corderos. De que el Joker como que sabía cosas Sí, sí. y que le va... Y eso ha salido en algún cómic también. Entonces, lo que te dan a entender es que él lleva 2 años ya de vigilante, que eso además lo hizo al principio, cuando va con la gorra, y dice 2 años con sus noches, me han convertido en un animal nocturno, tal. Sí, porque un chaval Y- cuando va con la gorra y la mochila parece otra cosa, Batman, ¿verdad? Sí. No, pero eso está muy bien hecho. Y entonces, se supone que lleva 2 años, se supone que ya se ha encontrado con el Joker, pero que el Joker todavía no es el Joker en el sentido de que la va a liar toparra, sino que simplemente es un asesino. Ahí está más basado en los cómics que, por ejemplo, en los que hemos visto de Nolan o de Joaquín Phoenix. Y se supone que es eso, que ya tiene como una reputación en el sentido de que hay leyendas urbanas de hay un tío que dice que es la venganza, al cual la prensa, no él, la prensa llama Batman, y que, bueno, pues que a la gente le acojona cuando ven... Y que el único que se fía de él en la comisaría es el Gordon, que no se fía de nadie más porque todos los demás son corruptos, y se ve como el policía ese es el que le parte la nariz porque le había pegado con un bate de béisbol en el club de música del otro, o sea, es en la discoteca. Entonces, se supone que es el 2.º año. De hecho, eso nos salió en el programa que hicimos del Batman de Michael Keaton. Era el único que realmente habíamos visto que había hecho guerra psicológica hasta ahora. Es decir, el que iba acojonando a los malincuentes Sí, o era sea, el sí. Batman de Michael Keaton. es decir, Recordar las entradas que tenía tan teatrales, todas. O sea, es lo que he dicho antes. Es decir, Barton, el Tim Burton la caga mucho en el guión, porque el guión de Tim Burton tiene un montón de agujeros, ¿vale? Pero en lo que Tim Burton acertó de forma magistral, y eso es más casi por cómo es Tim Burton y por cómo él hace sus películas, fue en la estética. Es De decir, hecho, es que cambió los cómics. la visión ya del superhéroe en el cine. Sí. Con Fue una todo cosa mi- accidental con, casi, con- ¿no? con todo mi cariño a Christopher Reeve y a Superman, que para mí, o sea, respeto eterno. Pero es verdad que el tema del traje, por ejemplo, tiene su origen en la película de Tim Burton. Es decir, antes eran mayas. Sí. Antes de, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. corregidme, no había Todos. ninguna película que no o fueran sea, el Batman de mayas. Tim Burton a nivel Por estético... primera vez le das una coraza a un superhéroe. Sí. O sea, a nivel estético, el Batman de Tim Burton es un 10 en el sentido de que te lo muestra como esa especie de monstruo que cuando le disparan se cae al suelo y luego se levanta otra vez y los acojona. Sí. Entonces, eso a mí lo que me gusta de esta peli es que han tirado un poco por ahí, a lo mejor no haciendo entradas tan teatrales, pero el Tim Burton cuando, por ejemplo, baja el techo ya con las alas, o sea, eso es mucho más teatral. Pero han tirado un poco por ahí y yo es lo que digo, o sea, yo creo que en esta película es el Batman que mejor está representado a nivel de las distintas facetas que tiene de detective, monstruo de las sombras, tío que coopera con la policía, o sea, es como, está puesto la única faceta que falta todavía, que yo creo que es porque por la historia la tienen que introducir en una segunda parte, es la filantrópica. A mí me ha parecido el más creíble. Vamos a ir cerrando. A ver, vamos a ir terminando. Sí, claro, lo has pedido tú, Jaime. Pues venga, ve cerrando O sea, el que programa. yo digo No, que no, hay que no lo acabar cierras el tú, programa cerramos. y- No lo cierras tú. Vamos cerrando entre los 4. Muy bien.
Porque Pues, explica os cedo la palabra. tus 4 puntos y luego en vez de 5 en Revista Acción, que se te han ¿El qué? enfadado ¿Qué? algunos. ¿Qué? Que decías que era genial, que la peli está muy bien, pero no es un 10, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, es decir, además, mira, sí, me acabas de sacar ahora. Uf, no sabía qué coño decir ahora. ¿Ves? Si consideráis que este es el mejor Batman Yo creo que que habéis visto, ¿diríais que es la mejor película de superhéroes jamás realizada? No. No pasa nada, podéis decirlo. A ver, y dilo. si no lo es, ¿cuál sería? Venga, vale, Caballero muy Oscuro. bien. ¿El Caballero ¿Cuál? Oscuro? Sí. O sea, es la peli que más te gusta de Batman, pero te vas al Caballero O Oscuro sea, el para mejor decir- Batman es el Él de está- Pattinson. Vale. El mejor Batman es el de Pattinson. El Batman de Christian Bale está muy incompleto. Juega fuerte Sí, el sí, amigo vale, Juan. vale. O sea, el Batman de Christian Bale está muy incompleto. Yo es que porque- yo, por ejemplo, hay una película pero que pondría un poco en la liga de esta y que yo creo que de forma más epidérmica, pero también ha sido una inspiración, que es Logan. La de Logan. En el sentido Sí, de, o sea, vale, en el sí. sentido Sí, de sí, coger también muy Hacerlo desmitificadora. oscuro, sí. Una película, es verdad que no es ni. Es muy buena, y es muy bestia. Y es muy buena. Y es muy bestia, cosa que no es esta, por ejemplo, aunque parezca indicar que tal. Pero yo es que, insisto, a lo mejor me pasa un poco con Dune, que por cierto la volví a ver y me parece Que sabes que estupenda. el director de arte de la peli de Batman es el de The Dune. Estáis O sea, es hablando que- de Dune de Villeneuve. Sí, pero que a lo mejor pasa lo mismo en el sentido de que yo son películas que si de verdad va a haber una trilogía, Sí. quiero ver la segunda parte. Y luego poder juzgar de verdad si es un binomio, si es un díptico, si es un tríptico. O sea, yo o no lo creo que sea. esta sea... A mí me parece una peli notable, me parece guay para empezar, me parece una... que joder, que esto suena topicazo, pero que insufla aire fresco de verdad Sí, a un personaje sí. del cual ya te han contado prácticamente todo, te lo han mostrado ya haciendo de las cosas más guays posibles, te lo han mostrado con 3, 4, 5 actores, todos ellos de renombre, y me parece que el haber captado interés, y además, como dice Gonzalo, que en eso estoy con él, que insisto, son vías que cada uno... A mí hay quien me dice que a él le mola más la vía fantasiosa en el tema de los cómics. Yo personalmente creo que de eso hemos tenido mucho, Sí. muchísimo. Y creo que es el momento de apostar, joder, también por un cine de superhéroes que beba más de los géneros clásicos. Y en ese sentido tiene toda mi simpatía. Cuestiones, pues eso, quizá un final poco sorprendente y algunas lagunas, vamos a decir, baches narrativos que también en una película de 3 horas, pues en fin, Son 3 horas. no le pasa a Coppola en El Padrino y a 2 más, ¿no? Es complicado. A ver, vamos terminando. ¿Tú lo tienes ahí preparado, Javi? Que te veo ahí. No, no lo tengo preparado, pero bueno, si querés, Se ha ido a pillar, Sí, sí. cabrón. Ya he visto. Yo no sé si es la mejor película de superhéroes, la verdad, no tengo ni idea, pero... Desde Las luego, de Batman te gusta más Nolan. Vamos a ver, a mí me parece que Nolan introduce unos temas y unos asuntos que me parece que están bastante claros. Me parece que es mejor director que Reeves y eso se nota. Y se nota en todas las películas que él dirige, ¿no? Lo bueno de esta película es que yo creo que reinventa muy bien el personaje. A mí me parece que la parte noir de esa primera parte de la película me parece es estupenda. De hecho, yo creo que el problema es que no lo sabe terminar como un thriller y lo acaba como una película de acción, con explosiones y tal. Eso a mí me parece que se vuelve a un cine mucho más convencional, mucho más típico. Igual se lo pidieron, es que es Batman. A lo mejor tío, se lo claro. pidieron, Igual pero, sí. pero a mí, pero vamos, a mí me parece que ahí es donde ya empieza a perderse la película. Y luego me parece que hay un tema que a mí la película me parece muy confusa. Precisamente por lo que tú estabas diciendo, de todas las referencias, a mí me parece que son, al final la perjudica. Porque no hay una claridad. Mira, si hay una cosa que está bastante clara en Nolan es que sabes perfectamente de qué te está hablando y te expone los temas y te los resuelve. Ujú. Y aquí hay muchos temas. Y al haber muchos temas, al final, pues te vas un poco embrollando. Es Entonces, que son una película, no son 3 también. claro, Sí. pero tienes que escoger un motivo, ¿no? Entonces aquí hay un poco de todo. O sea, es que incluso nos podemos poner a hablar de la familia de Wayne, que a mí me recuerda perfectamente a la familia JFK. Claro, es un lío, tienes ahí detrás un follón tremenda, pero te lo deja esbozado. La corrupción te la deja también. Que si Maroni, te la- que si Falcone, que si... Sí, claro. que es, claro, hay demasiada información, todo señalado, y al final, pues bueno, se despide de Catwoman por el retrovisor. Pues vale, pues muy Es bien. muy bonito Fantástico. eso, ¿no? Sí, ¿Nos parece pues- bonita la escena de la No, despedida? además que te se voy a lo decir una están cosa, pensando y tal? no me has comentado una cosa, y eso ya va en gustos, ¿eh? Yo no digo que lo mío sea mejor, ni nada, va en No gustos. pasa nada. A mí me parece que Anne Hathaway y Christian Bale, la relación que tienen, me parece más interesante que la que tienen en este caso. Sí. Porque Anne Hathaway, iba a decir una palabra, pero me van a matar, si no nos van a matar a todos, no es putea a Batman.
Es que lo traiciona, es que lo deja tirado. Sí. ¿Y te gusta Y más ahí- eso? Sí, me gusta, me parece muy real. O sea, Sí, me, pero me- luego el otro- me el otro- parece, también hay buenas me pare- chicas. me pare- Pero me- luego él como que dice, no pasa nada y tal. Joder, La perdona. se mete. Ya, Pero- pero porque la necesita también. O sea, tampoco te creas que lo hace Yo de un manera poquito gratuita. pagafantas veo ahí a Cristian Batman. Bale. Oh, pues mira, sí, Es pero, una- a mí me parece que esa relación no sea aquí de igual a igual, ¿no? O sea, me parece que en Nolan, pues bueno, tienen sus cosas, ¿no? Porque es que estamos cerrando, le toca... Sí, y dime. luego una cosa, ya te dejo, perdona, No, disculpa, que no disculpa. pasa, que no pasa nada. Disculpa. Y luego yo creo que ahí se pierde un poquito, ¿no? La película. Hacia el final, luego tiene una serie de finales concatenados que ahí yo creo que pierde mecha, ¿eh? Pues a mí la Y a escena mí, de la moto fíjate, me gusta mucho, fíjate. En los cómics está el Batman detective y hubiera sido genial que hubiera acabado, ¿sabes? Que hubiera sido una cosa Sí, como pero muy... no deja de ser un poco incoherente, pues se supone que lo que hace es por lo menos alegal. Entonces que le metan ahí en las escenas de crímenes, Ay, pues bueno, una está un cosa, poco forzado. A mí me hubiera molado, yo soy como tú, a mí me hubiera molado que se hubiera cargado un par. Pero es que a mí es que me lo pide el cuerpo viendo la película. Digo, Yo no, ¿por sé qué si no eso es matas unos cuantos? yo no sé si eso es políticamente correcto respecto a los cómics, pero a mí me hubiera Los molado que cómics se lo se hubiera supone que los ventilado cómics no unos matan a cuantos. nadie. Nunca matan a En nadie. los cómics es como que él está en contra de matar criminales. Es como que si... Sí, o sea, en los cómics él, de hecho, es una de las cosas que le echan siempre en cara, de por qué no mata al Joker, ¿sabes? Hombre, Claro, pero- y en el cine han matado todos los una, Batman. una cosa que Todos. es verdad que nace en un momento muy determinado y eso creaba rechazo, claro. Entonces, No, de hecho, cuando hicieron al si ves principio... un tema sanguinario, A ver, dices, cuando- Sí, pero los crearon los la Batman versión, hoy una en cosa- día, una los cosa cómics sí underground. podían matar y tampoco, ¿no? Sí, Mira, hay o sea, una cosa muy bonita, que no es de este héroe, es de Spider-Man, que no mata al duende. Y a mí me parece muy curioso, Claro, por ejemplo. pero porque primero es el padre de su amigo y luego es su amigo. Sí. Entonces, claro, no lo mata, pero tiene una relación. Y a mí eso me parece bastante interesante porque establece unas relaciones emocionales entre los dos personajes. Sí, me pero parecen en el curiosas, cine ¿no? todos los villanos de Batman intentan crear esa relación con Batman y les mata a todos. Es decir, porque el Joker siempre dice, sí, soy como tú, te tiro de la catedral. O sea, a todos les acaba matando, ¿sabes? No, pero en la de Nolan no mueren, ¿no? En la de Nolan no muere. En la Nolan de muere, Nolan lo no cogen, muere, ¿no? es verdad, Lo cierto. prenden. Nolan no muere. Pero a Bane sí se lo cargan o... A ver, le mata a Catwoman, creo. Bien. ¿A quién? A Bane. A Bane. Ah, Bane, sí, sí. A mí es que esa película, disculpad, no me No, no, me he dado dale, cuenta, dale. pero La tercera es la peor. segunda me parece que es como el Imperio contraataca. O sea, es que le sale mal a los buenos todo. O sea, muere Harvey Dent, muere la novia de Batman, Batman se va a tomar por saco, ¿no? Bueno, pero que ellos sabían que era la parte de la trilogía, entonces supongo que están repitiendo la fórmula de Star Wars. Hablando de En la Imperio segunda lo dejo inacabado todo. Hablando del Imperio Contraataca, hay una escena muy curiosa en la de Batman, que es una referencia a Darth Vader, que es en la película de Rogue One, cuando se abre la puerta, que se enciende el sable láser en la oscuridad Sí. y se los empieza a hacer piel a todos. Hay una escena similar, que además lo has dicho tú antes, que va con una Con las- marcha, cuando aparece... Con las que- ametralladoras. Eso. Esa, Que sí, lo de esa la- secuencia lo es muy de la- buena. una lo de la escena marcha muy- es muy curioso, Sí, es verdad. observarlo. Sí. Eso es una escena muy Sí, similar. no nos hemos parado en algunos planos también, pero por ejemplo el del espejo retrovisor con el Joker, con el pingüino, perdón. Sí. Una persecución de coches que también, lo he comentado, que no me parecen lo mejor las secuencias de acción de la película, algunas de ellas, y esa en concreto me parece bastante... Pues yo Vamos a decir las un poco es verdad que engorrosas. es verdad yo que estoy se de puede acuerdo mejorar, contigo. Jaime, pero es que si las comparas Hablamos. con las otras películas no son peores, de verdad. Es que el problema está en que las Estaba- escenas no hablo las de ra- escenas no hablo de realismo. las escenas de acción de No hablo de realismo, Nolan hablo de- tampoco eran tan Hablo de planificación y de saber dónde está bueno. quién en el momento. Ah, bueno, nos ponemos de un Mira, punto de vista yo técnico, yo vale. no- No, yo- técnico no, narrativo. Es decir, Vale, vale. que digo, coño, ¿dónde está aquí cada coche? O sea, yo a veces me Ah, liaba. te ha liado. Te liabas un poco. También es verdad que, Hombre, por ejemplo, Yo hay estoy un de acuerdo con recurso- Jaime. Disculpa, te dejo. Sí, sí, perdona, no que te te he preocupes. interrumpido dos veces. Perdona, No, pobre venga, lo va a odiar. termina. En la persecución de coches de aquí que hay en esta película, hay un momento en que sale por la rampa un camión. Sí. Y es exactamente igual que lo que ocurre en la segunda, me parece. No, en la tercera. Pero es que es En la un tercera de Batmóvil Nolan. mucho más rudimentario. Y es sale decir, y es igual, es calcada la imagen. Solo que pasa que Nolan sabe rodar muy bien y te lo cuenta en cada momento dónde Pero está. las y aquí escenas no. de acción de Nolan no te creas tú, ¿eh? Es decir, porque es muy cabezón que las quiere hacer tan realistas que al final las peleas no son nada del otro jueves, pero bueno, No, Sí, pero de hecho, bueno, en la tercera ¿sabes? película las peleas dan pena. ¿verdad? O sea, cuando aparece la... De hecho, había una coña en internet porque había una escena en la que Batgirl salía pegando... O sea, Catwoman salía pegando a unos pibes que se caían al suelo antes de que les tocase. O cosas así. Sí, Lo que tiene muy güey siempre Christopher Nolan son los planos, vamos a decir, poco aéreos. Sí. Es decir, de alguien moviéndose eso, de entrando en un edificio a través Sí, de una sí, serie de poleas. La secuencia, la imagen que para mí es de mis favoritas es cuando Batman cae encima de ese coche, Sí. Sí. ¿no? Y abolla un poco el coche y bate las alas y tal. En ese tipo de escenificación, Sí, sí, sí. Nolan es un genio. Es que de luego todas es verdad maneras, que es como yo- narrador. O sea, no creo que tampoco haya que es- compararlas. Es decir, que son distintas. Es como. Total. Bueno. Bueno, pero Jorge, Sí. ahora resume que estábamos cerrando el No, programa. O sea, a mí yo creo que como
como película de Batman en concreto, centrándonos en el personaje de Batman, es la mejor película o la película que mejor muestra al personaje. Y después de este, pues yo creo que el que después sería el más parecido a como es en los cómics sería el de Ben Affleck, seguramente. Y luego ya el de Christian Bale. Pero el de Ben Affleck por delante. Entonces yo creo que este es como el mejor Batman de cine. Lo que pasa es que luego a nivel de película, la mejor película claramente es El Caballero Oscuro, pero no ya por Batman, sino por el Joker, que es que se come de hecho, Christian Bale se enfadó con Heath Ledger por eso. Porque dijo, joder, este tío me ha quitado todo el Se protagonismo. juntaron el hambre con la gana. Es un tío con un ego complicado, porque contaba Tom Sí, es un Hardy tío que complicado. cuando estuvo haciendo los ensayos que él hacía de Bane, decía que tenía unos piques muy, muy duros. Que Sí, decía, sí, no, es que jodido. porque estás más fuerte que yo y me tengo que poner el traje y que me ponga más músculos. Es decir, Sí, sí, que de alguna forma debe ser un tío complicado trabajar con él. Sí, A mí, sí. ¿cómo, Las cómo- estrellas, cómo lo os habría sabes. gustado Sí. que acabase la película? Porque yo estoy de acuerdo con eso que habéis dicho de que entiendo que el final de esta película podría haber dado más de sí. Es decir, a mí es verdad que me habría gustado un final más thriller, más Seven, que no fuese simplemente el recurso de voy a inundar la ciudad y hay unos tipos con francotiradores encima de... ¿Cómo tú lo habrías Yo acabado? no te lo sé decir porque Pero alguna idea que por tengas, suerte o o por qué desgracia esperabas. no soy guionista. Yo esperaba algo que me dejara con el culo torcido. Pero, por ejemplo... Pero porque estabas ya metido en Seven. Una ya. revelación. Claro. No sé, cualquier cosa, yo tío. entiendo perfectamente, yo estoy de acuerdo con Jaime. Tú No esperabas te una lo puedo cabeza dentro decir, de una caja. además que sería una... Claro. Seven. Claro. Una cabeza en una caja, ¿no? Es que a partir de cierto minuto de la película Digamos- estás viendo digamos que Seven sí. ahí directamente. Sí. Mira, lo acaba de decir Jorge, sí. Sí, ¿El pero qué? ¿cuál es? Una cabeza en No, una lo ha caja. dicho él, pero ¿cuál es? Pero... Algo de ese estilo. De Catwoman, por ejemplo. Uy, eso sí que hubiera sido impactante. Por ejemplo, ¿verdad? Por- Pero habría sido demasiado A obvio. ver, no tan- Igual le llega el Coño, guionista de evidentemente- Seven ahí con los royalties. Evidentemente, yo no puedo decir lo que yo digo como espectador, mi visión. Sí. O sea, yo solamente digo que eche de menos el girito. Algo de verdad que dijeras, joder, hostia, Mira, ahora no. voy a estar más metido que nunca. Fijaros, Mira. lo mío es un resumen muchísimo más orgánico. Es decir, a mí me gustó la película, pero no te sé explicar muy bien. Es decir, las complejidades que también las tenía Nolan, pero aquí me han captado más. Porque es muy buena mezcla, está muy Claro. bien mezclado todo. Y a mí no me ha aburrido esas 3 horas, de verdad, que te estaba mirando ya la hora, digo, me tengo que ir al baño, no aguanto más. Pero me tuvo interesado todo el tiempo. Es decir, no son las mejores escenas. Por ejemplo, la escena de la moto cuando se despide de Catwoman a mí me gusta. Igual no es la mejor escena de amor, no son los puentes de Madison, pero está muy bien. No hablo del ese final, Claro. sino un poco de No, lo que es bien, la bien, resolución bien. Todo de el la final. conversación. Bien, igual que, por ejemplo, cuando hablamos de las complejidades desde un punto de vista sociopolítico que puede tener la película, pues igual apuntaba más alto Christopher Nolan, pero a mí me ha interesado más como lo han contado aquí, Es que ¿sabes? yo creo que Nolan lo explica mejor. No, yo no digo que no estén. Y que esas complejidades A mí me no- captó, como espectador, me captó más esta película que las películas de Christopher Nolan. Por lo que sea, por la estética, porque el Batman es más interesante. Es mucho más. Es como que te absorbe mucho más. Claro. Pero porque la estética es mucho más acorde con. O sea, a ver. Es- yo creo digamos que es un tiene más puntazo- sentido todo el es conjunto un para mí. puntazo que ponga a Kurt Cobain. Es ¿Verdad? un puntazo que el Batman Que lo sea- digas tú, es además. un puntazo que sea un emo. Es un puntazo que le ponga como con los ojos negros. Es un puntazo que lo pongan como. Parecía el especie- cuervo de Brandon Coño. Lee a veces. De hecho, que ahora creo que le quieren hacer. Que le han ofrecido hacer del cuervo de Brandon Lee. Oye, y que lleve el uniforme en la mochila como si fuera Spider-Man Claro, con la entonces, gorra. es como mucho más absorbente por la oscuridad que tiene la película. Sí. Sí, ¿verdad? Eso es lo que yo diría. A mí Pattinson además me parece muy curioso porque es un tipo que sale de la saga de Crepúsculo, ¿no? Sí. Y de Bueno, y hacer repente... el faro también. Sí, no, por eso es lo que me Es- parece es buen interesante. actor, yo y, creo es que que, y es que Por el faro estuvo nominado al Oscar. Ya, ¿eh? lo sé, sí, pero sí, yo es casi buen salto actor. por la ventana también. lo que hace es un... Él estaba bien, otra cosa es que la película La no peli- sea de tu agrado. La peli. Yo no puedo con ella, ¿eh? Pero bueno, sí. Sí, no, lo que pasa es que hay un momento en el que, sin comparar, ¿vale? Saltando las distancias, pero lo que hace es lo mismo que Brad Pitt en un momento dado, que quiere desencajarse de la imagen que tiene y empieza a hacer como producciones muy secundarias y luego Sí. vuelve otra vez al circuito principal. Y me da la sensación de que Pattinson ha hecho eso. Lleva un tiempo ya, Ha Sí, ido no por ahí solamente por hasta... eso. Quiere ganar credibilidad Claro, y ha como actor. volvido, claro, y ahora ha vuelto con una superproducción, ¿no? Claro. A mí me parece que lo hace muy bien, aunque en el fondo me parece que hace de vampiro.
Un tipo Sí. súper pálido, Eso muy sí, poco... la fotofobia que tiene casi La con las gafas de sol porque fotofobia, justo. solo vive de noche y tal. Bueno, es como muy está guay. pálido, ¿no? Esa me parece que le va bien al personaje. Que No, yo pero digo que no, pero ese está tipo de bien, ¿no? detallitos no nos los contaban en las pelis de Batman hasta ahora. Y tiene sentido, si el Está tío muy vive bien, de noche, claro, sí, ¿verdad? sí, se supone que solo está despierto de noche, en cuanto que lee la luz del día, se supone que se va a quedar todo ciego. claro. Bueno, y ya por fin, nadie se ha acordado de Gollum de Alfred, ¿verdad? De este hombre. Muy bien Pero llevado. es que sale muy poco. Muy bien llevado. Sale... Muy bien llevado y además le mencionan una cosa que en ninguna otra película ha salido y es que se supone que el personaje de Alfred Pennyworth había sido un espía del SAS, del Servicio Aéreo Especial Británico. ¿Ah, sí? Claro, o sea, Alfred se supone que antes, o sea, lo que se supone que era, él se supone que él era un espía y que entonces él le contrataron los Wayne para hacer de jefe de seguridad. Lo que pasa es que cuando les matan, él se siente culpable porque él era el encargado de protegerlos y entonces él, como se siente culpable, cuida del hijo. Eso es Tierra 2. Y la diestra también. Y la diestra. Eso es Tierra 2. En los cómics habituales es como que, bueno, Qué pues guay. que como que era mayordomo o algo así. Alfred James Bond, ¿te has fijado? pero se nota mucho, por Tú ejemplo, has dicho una cosa cuando aparece descifrando los... que de Los repente acertijos de coño, estos, está sí. descifrando el Alfred los acertijos. Ahí es cuando se nota, por ejemplo, que él tiene un baje. Además dice... Hay una escena en la que dice, estoy rememorando mis días del circo. Y es porque se está refiriendo a Sí. eso, de que él era un antiguo agente secreto. El circo no era lo que nos contaban en el topo de John le Carré, que es el nombre que tenían el núcleo de los espías en... Parece que sí. Puede ¿No ser, suena bien puede ser, eso? por ejemplo, una Podría ser, referencia. Lo a un llamaban el guiño. circo, ¿verdad? Donde estaban todos los espías ahí. Puede ser un guiño. Que por todos ejemplo, se a la hacían película del trampas Toro. entre ellos. Es curioso porque lo que tú dices de Serkins, cuando hace de... Sí. Mira, ahí tenías un buen final, y es que hubieran mantenido toda la incógnita del director sobre qué es lo que pasaba al final y que lo hubieran revelado al final que su padre era un corrupto, por ejemplo, en lo cual dejas a Batman Pero hundido, es que al ¿no? final nos dicen que era un corrupto, pero que no era un corrupto, que era una cosa así un No, poco. que se tiren al pues, pisto. bueno. Y es verdad que en el salgan Joker- con algo de... Pero en a el mí me Joker, gusta, a mí porque me aunque gusta. estaba claro, Pero esbozado chicos, a el mí me tema. gusta Con una que. sorpresa así, yo qué Pero sé, cuando ¿sabes? hablan No de la sé. corrupción está muy guay que la cuenten así. Que tiene matices e interpretaciones. No que sea directamente un tío, sí, yo me quedo el dinero para hacerme una casa. No. Sino que bueno, que este dinero era para un acto, para un meeting del partido, no sé qué. De alguna forma, lo que nos cuentan esta corrupción que ha tenido el padre de Bruce Wayne lo ha hecho para salvar la reputación de la madre y al final no quería matarlo. Es decir, me gustan los grises aquí, no que te lo pongan de Yo forma estoy tan acuerdo con zafia, lo que dice ¿sabes? él. Porque si no. Que es uno de los aciertos de la película. Y que es este una tipo de cosas película no en la salían en las que- pelis de en la que hay Nolan. muchos ¿sabes? grises. Esto es muy finito. Aquí hila más fino en estas cosas, ¿sabes? Y las corrupciones aquí todas te explican por qué, los motivos de. Es una cosa que contaba mucho James Gandolfini. Dice, ¿por qué cae tan bien Tony Soprano si es un cabronazo? Dice, porque te estamos contando todo el tiempo las razones por las que hace las cosas. Otra cosa es que estés de acuerdo con él o no, pero te cuentan por qué hace las cosas. Sí. Y aquí nos cuentan el porqué de las corrupciones. y Sí, no, sí, sí. no es una cosa zafia de que cojo el dinero y me compro un yate. Que el único, es lo que dices tú, el único que se ve que es realmente puramente malo es el Falcone. Sí, que es el que se nota de verdad que Es dice, un bueno, es hijo que al de puta, final. ¿sabes? De hecho, le falta follarse a su hija casi. Es una cosa como. Sí. Es una cosa chunguísima, ¿verdad? Bueno, le falta matarla, de hecho. También está a punto. Se nos puede alargar, pero de alguna forma habéis hecho el amago de. No, pero eso es la segunda parte. Llevamos ya. Por eso, es que podemos batir un récord y es que este programa dure más que la película original. Uy, no creo que podamos tener esa falta una hora más. Nos ¿eh? queda Todavía. solamente una hora más. Yo creo, por cierto, hablando de eso, yo creo que... Lo vamos a conseguir. Claro. Hablando de eso, el Matt Reeves quiere sacar una versión del director que meterá la escena del Joker extra que sale y demás. Yo me la veré. Yo, Hombre, soy friki. Claro. la gente se va a lanzar, el aficionado friki Eso se es va lo a que te he lanzar dicho yo antes, a es eso, decir, pero como... Yo no sé si Robert como Pattinson perros al final, rabiosos, yo no tío. sé si Pattinson al final va a querer continuar, pero yo por lo Por que he estado favor. leyendo hasta ahora entiendo que sí. Y entiendo que con todo el dinero que han ganado y con todo el hype que se ha Todo. creado, Warner le va a decir... Y el reconocimiento Follow que ha the money, tenido. como Porque, dicen porque los hasta ahora la americanos. gente que tenía, la mayoría del Claro, la público, gente como le el, veía como mierdas del el niñato de Crepúsculo. claro, y ahora claro. de repente es como, ojo, de hecho, esta peli lo ha un poco redimido. Es decir, es la típica peli Yo no que dices- entendería por qué es no la lo típica haría. peli que Como, dices, tío. ten cuidado con criticar a un actor que por películas anteriores que a lo mejor luego lo puede hacer bastante Yo no Sí, quiero claro. hacer comparaciones groseras, A pero ver. Leonardo DiCaprio le pasaba un poco este tipo de cosas que le podía pasar hace poco, yo creo que a A Robert Pattinson. Pattinson ya, ¿no? Sí. De todo el mundo disculpa. pensar que era poco más o menos que una nenaza y que no daba el pego para que era el niñito de Titanic, tal, este chaval y no sé qué, y ahora es el mejor actor del mundo. Lo que le pasaba a Tom Nunca Hanks, se que sabe, parecía que era un actor
solo de comedia y de repente se revela Total. un actor Sí, de sí, sí, drama sí, absoluto. claro. Bueno, chicos, me habéis pedido hace Venga. 20 minutos que fuéramos cerrando Sí, el porque programa. además Es un favor que me os he van a hecho. cerrar el estanco, que lo tengo aquí al lado, y tengo que ir a hacer una fotocopia. ¿sabes? Venga, muy bien. Venga, chicos, pues nos despedimos. Hasta otra. Hasta luego, chicos. Chao.